La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 21 de junio del año 2017. Muy buenos días, se inició el invierno, felizmente, muchos felices, por cierto. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, oficialmente es invierno, un feliz día para todos ustedes y esperemos tener noticias más felices del Congreso de la República el día de hoy. Las cosas queman, ¿eh? Las cosas queman, sí, por supuesto. El día de hoy hay dos, si quieren ustedes, hechos históricos importantes. El primero es la censura a un ministro de Economía. Creo que es la primera vez en la historia del Perú que se censura a un ministro de Economía solo, no en gabinetes completos sí se han censurado, por cierto, pero en solitario, y es la primera vez que un ministro de Economía pide confianza y se le niega y por lo tanto se le censura y se le obliga a renunciar. Es una censura implícita. Claro, evidentemente los resultados son los mismos. Así es. O sea, censurado, dice la Constitución, o negada la confianza, tiene que renunciar. Entonces, probablemente Fernando Zavala asuma como ministro de Economía y primer ministro, pues está facultado por la Constitución para hacerlo, con lo cual no que se tienen que hacer muchos cambios, hasta el 28 de julio, ¿no es cierto?, en los cuales sí va a haber una remoción de algunos ministros y para, digamos, refrescar el gabinete, ¿no? Pero tal cual las cosas se han presentado así de emergencia, pues parece que se va a hacer el camino. El titular es, entonces, el Congreso se tumbó al ministro de Economía y asume su responsabilidad. El Congreso, ¿ah? El Congreso. Pero seguramente mañana o pasado van a decir, no, él mismo ha renunciado porque hay... No, él no ha renunciado, que quede clarísimo. Y eso es lo que tenía que dejarse constancia y me alegra muchísimo, muchísimo, además, como dijo ayer Hugo Lombardi acá, que el mismo Torne haya acelerado, ¿no es cierto?, este proceso. Me imagino que nuestro monseñor no estará muy contento, así que se va a pelear con su amiga Keiko Fujimori, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que el fujimorismo, pero el monseñor se apellida Cipriani Torne, justo, igualito que el ministro, mira tú qué raro, ¿no? Son primos. Claro que son primos, ¿no? Entonces, obviamente, el cardenal no ha tenido que salir a defenderlo, porque el ministro es una persona honorable, las personas honorables no necesitan defensa, pero lo que ha dicho es una cosa que es verdad. Entonces ahora la política tienes que andar con mucho cuidado. ¿Cómo puede haber un diálogo, por ejemplo? Con grabadora. Yo te grabo y tú me grabas sobre la mesa, claro, ¿no? Para que no haya discusión alguna de lo que dijimos y no dijimos. ¿No? Porque ya, digamos, cualquier reunión de carácter político tiene que hacerse con grabadores. O surrepticiamente. Claro. Con un equipo oculto. No, pero con ya... Con mala intención. Claro, con mala intención. Claro. Por cierto, como decimos, este ministro, el único problema que ha tenido es ser muy ingenuo. Pensó que estaba tratando con gente igual a él. Problema clásico, ¿no? Nos pasa a todos. Cuando uno piensa que uno está tratando con gente igual a uno, comete estos errores, pero no hay igualdad, no son pares, pues el Contralor y el Ministro de Economía, eso quedó clarísimo, luego de esa emboscada, como mismo ha descrito. Así que hoy el Ministro de Economía probablemente se vaya a su casa, y el Congreso, y sobre todo la mayoría de parlamentarios fujimoristas, asumirán su responsabilidad, y si hay impacto sobre la economía negativo, bueno, pues tendrán que dar las explicaciones a sus votantes, ¿no?, en los meses que vengan. Luego también tenemos la interpelación al ministro Asombrío. Así es. Ya, que tal como están las cosas, yo también creo como Mauricio Müller que ya ni siquiera van a correr la moción de censura, ¿no? Porque ya sería el colmo. No hay espacio siquiera para... Podrían votarla de acá al 28, con las justas dentro de 4 días, ¿no? Y digamos que estamos a 21, podrían votarla a partir del 25, tenían que votar el lunes. Si la presentan hoy, tendrían que votar el lunes de la próxima semana. Y estaría muy cerca de lo que sucedió con Torne también, ¿no? Pero perdóname, si lo que estás haciendo es una prueba de fuerza justamente para demostrarle al ejecutivo que tú mandas, ¿qué te importa volarte 4 ministros en un año? Y quedar en evidencia. Claro. ¿Qué te importa? Lo que quieres es destruir al país, ¿no es cierto? Entonces, si quieres destruir al país, bien por ti, pues, ¿no? Si tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpa, pues déjalo hacerlo más. ¿Para qué más? El ministro ha dicho que está bien preparado, y yo creo que sí, hay que notar, eso sí hay que decirlo, que había un bombardeo publicitario del Ministerio del Interior bien fuerte.
Nosotros no recibimos publicidad del Estado, así que podemos contarles lo que quieran. En realidad no recibimos publicidad de nadie, así que podemos contarles con toda tranquilidad que sí ha habido una publicidad fuerte del Ministerio del Interior, sobre todo, bueno, sobre hechos que son también ciertos, ¿no? Sus capturas y, en fin, la desarticulación de ciertas bandas importantes, sobre todo extorsionadores, uno de los delitos más baratos de ejecutar, ¿no es cierto? Porque lo único que te hace es un teléfono, ¿no? Y estas esta modalidad de crimen se realiza sobre todo desde las cárceles, y por lo tanto necesita un gran trabajo de inteligencia, y yo creo que eso es lo que está comenzando a formarse dentro de la Policía Nacional, que creo que es bien importante, de atacar al crimen con inteligencia. Que ya hubo en la historia, ¿no? Ya la policía realizaba esa labor. Yo siempre he dicho, Ismael, cuando la policía quiere, puede. O sea, mira, se atraparon a Abimael Guzmán y esa fue la policía, no fueron las Fuerzas Armadas. Pueden hacer cualquier cosa, o sea, sí pueden. El problema es que están desbordados, evidentemente, ¿no? Ese es un problema, están desbordados por la cantidad de, digamos, de criminales y bandas y, en fin, de delito que hay. Y la segunda es que si ser delincuente te sale más barato que ser honrado, ¿no es cierto? Vas a ser probablemente delincuente en el análisis costo-beneficio. O sea, si nadie me chapa, si no tengo una pena que pagar, si puedo seguir delinquiendo sin que nada me pase, entonces sí, pues el crimen tiene incentivos. Entonces tú tienes que tratar de desincentivar el crimen. Eso no quiere decir que los criminales van a desaparecer. En las sociedades más ricas, más avanzadas, más prósperas, también hay criminales porque, digamos, el mal existe, es lo que siempre explico, ¿no? La tendencia al mal en el ser humano es propia de su naturaleza. O sea que no hay posibilidad alguna de que uno desaparezca el crimen, pero el crimen puede ser reducido a su mínima expresión para tener una sociedad donde, bueno, todos podamos vivir más o menos con cierta sensación de tranquilidad y bienestar, ¿no? Usted podría caminar como por las calles de una ciudad australiana, ¿no? Donde sabes que no te va a pasar donde nada. Puedes hablar por teléfono en la calle. No hay nadie tampoco, pero no importa. Dejas tu bicicleta en la calle y nadie te la roba. Sí, eso es una cosa, miren, completamente de otro mundo, ¿no? Por eso uno se va a esos países lejanos, esto es de otro mundo, ¿no? Pero ese mundo existe, ¿eh? O sea, es posible, ese mundo es posible. Pero efectivamente hoy se va a evaluar el pedido de confianza de Torne y hoy también se va a discutir la interpelación al ministro Basombrío. ¿Qué pasa con el Contralor? Hoy día vamos a hablar con un congresista que estuvo ayer justamente en la entrevista al Contralor. Un hombre que ha dicho que fierros ni que fierros. 8 carros es lo que uno se compra normalmente para renovar su parque personal, ¿ya? De verdad, no, cada día más tropieza más, ¿no? Y su abogado dijo que no había denunciado antes a Torne porque no tenía pruebas. ¿Cómo que no tenía pruebas? ¿Él no estuvo presente en la reunión? ¿No basta con su palabra? No, parece que para el Contralor su palabra no bastaba. Entonces necesitaba una grabación, que él mismo ha hecho, que niega haber hecho, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién la ha hecho? Realmente no se necesita ser pues un detective muy afilado, ¿no? Si no fue Torne y estaba él y Torne, entonces ¿quién grabó? No, los asesores del MEF. No creo, ¿no? No se necesita CSI para esto. CSI, ¿no? O sea, digamos, no hay que invertir mucho en inteligencia, ¿no es cierto? Y también hay que decir que bueno, ayer en la comisión especial, en la subcomisión especial creada dentro de la comisión permanente para que en 15 días se investigue, se evalúe la situación del Contralor. Bueno, por momentos parecía, no sé, ¿no? ¿Te has visto esa escena donde doña Florinda le dice al profesor Girafales, ¿desearía usted una tacita de café? Claro. ¿Ya? Después de usted, así parecía la reunión, ¿no? Nada pasaba con el Contralor. Si los presentes hubieran tenido el lenguaje que tuvieron frente al ministro Torne, ¿no es cierto? Otra hubiera sido la cosa. Pero no, era de ay, bueno, así es la vida, pues, qué pena, ¿no? Tiene sus fierros el Contralor, pues el Contralor, le gustan los fierros, ¿no? Él compró 8 carros solo como vicecontralora, nada más, sin contar los de sus hijos, que, bueno, acá hay una contradicción, ¿no? Porque ponte de acuerdo, si tus hijos son independientes a los 18 años, entonces, ¿para qué necesitas 8 carros?
Claro. ¿No es cierto? Pues ya son independientes, pues los muchachos, ¿no? Hacen sus propios negocios, ¿no? Ellos también compran y venden carros, y esos carros no tienen nada que ver conmigo. Perfecto. Entonces, ¿por qué compras 8 carros? Si vives con tu esposa, con un pie manejas un carro y con el otro pie el otro, ¿cómo? Lo manejas de a 2. No se puede, ¿no es cierto? Obviamente, ese es un negocio, ¿ya? No sabemos tampoco con qué resultados, porque lo que declara el Contralor haber recibido por la venta de sus fierros es bien poquito, ¿no? No cuadra, pues, o sea, tú lo vendes, lo traes, lo importas, ¿no? Lo importas, ¿ah? Corres con todos los gastos de importación, lo mejora supuestamente, los arregla porque le gustan los fierros, ¿no? Los trabaja un poquito, ¿no? Y los vende al mismo precio que los compra. 1.000 soles más, $1.000 más, por no era como era para cubrir gastos corrientes, nomás dice que era la platita, ¿no? Y encima tenemos hasta el título del Contralor cuestionado el día de hoy. O sea, ya no solamente es que se sacó 11 en todas las clases, no solamente es que se demoró 18 años en ser Contralor, ahora su título está cuestionado también. Y lo dice la propia alma mater, la Universidad Nacional San Agustín. Dice que no se graduó ahí, ¿no? Así es. Disculpe que me ría, pues ya pues. Lo ha hecho de modo fraudulento, han dicho. Imagínate. Ya pues, o sea, disculpen, ¿no? Hay que decir, dicho sea de paso, que la UNSA es la universidad que tenía como auditora a su prima. O sea, tenía todo cubierto, porque digamos, ya no es la auditora, ya la sacaron, no sé si él o ella se fue, pero el asunto es que ya no está. Y justo la universidad donde él estudió, la universidad donde coloca a su prima como auditora, esa universidad dice que su título se obtuvo con métodos fraudulentos. Ese título obtenido 18 años después, ¿no es cierto?, de entrar a la universidad, como que no hizo una carrera, hizo una caminata. Unas pausitas. Con varias pausitas. No tiene nada de malo, hay gente que se demora años sacando su título, pero... Por 10.000 problemas, por ¿no? 10.000 problemas económicos, de todo tipo, pero, digamos, no, pues se aspira a ser Contralor de la República, ¿no? Si esa es tu aspiración máxima, ¿no? Y lamentablemente esto no fue evaluado con corrección, hay que decirlo, con el rigor que se dio a examinar en el Congreso pasado. Por el apuro de dejar un Contralor puesto, ¿no es cierto?, que por supuesto haber convencido a los Humala de que les iban a cuidar las espaldas y ese tipo de promesas vanas, y a la mañana siguiente llegaron los fujimoristas y ahora soy de ustedes, bueno, con esas promesas vanas, pues seguramente lo eligieron a toda carrera, pero en realidad fue una mala elección. Ojalá que sea una buena elección la próxima vez. Una persona que por lo menos haya tenido una carrera académica más o menos pues potable, digo yo, ¿no? ¿No? En los plazos establecidos. No, nadie le pide que sea un genio, pero además, digamos, con todo respeto por los contadores, no necesita ser Einstein para estudiar contabilidad. Es una carrera como cualquier otra, como derecho. Si ustedes me dijeran que están pidiendo que para Contralor sea, pues, no sé, astrofísico, bueno, ya, complicado, ¿no? No tenemos muchos en el Perú, pero contadores buenos creo que tenemos muchísimos en el Perú, ¿no? No es tan difícil. Entonces, supongo que alguien, pues, podrá llenar los zapatos del Contralor. Si es que lo destituyen, que es lo que corresponde hacer a la comisión permanente, ¿no es cierto? Según el debido proceso, por supuesto que según el debido proceso. ¿Se cumplirá el debido proceso? Se está cumpliendo porque, miren, el señor no puede decir que le han negado el derecho a la defensa, porque ya lo de ayer ha sido francamente gracioso, ¿no? No parecía así que tú digas qué bárbaro, qué agresividad, qué mala leche, qué maltrato, ¿no? ¿Cómo han maltratado a este pobre hombre? No era lo que se veía, ¿no? Entonces, si es así, supongo que no negará que ha tenido derecho. Además, se ha presentado con abogado, se ha presentado en los plazos debidos, o sea, ha tenido un montón de tiempo para preparar su defensa, no se le ha hecho correr, ni mucho menos, y supongo que los fujimoristas, pues, son los que cortan el jamón en el Congreso, porque sin su voto no se puede hacer nada, decidirán, pues, que se tiene que ir, ¿no? O sea, que ya votaron al ministro Torne. Ya, lo van a votar esta mañana. O sea que, pues, ahora, siempre y cuando, o sea, nunca se sabe, ¿no? Porque hay una cosa que va a pasar probablemente esta mañana, y es que todos los fujimoristas se abstengan. ¿Ya? Entonces tienes, no sé, pues, 80 abstenciones y 20 votos a favor. Igual no te han dado la confianza, pues tienes que tener la mitad más uno. Pero se lavan las manos. Exactamente. Ajá. Pero van a hacer creer, ¿no? Nosotros no hemos votado en contra, no hemos dicho que no, Nosotros nos hemos abstenido, ya pues papito, es lo mismo, pues. Es un truco
legislativo lo quisieron hacer con, acuérdense ustedes, lo quisieron hacer con Ana Jara, y finalmente tuvieron que votar, porque era un truco muy, muy obvio, y bueno, finalmente tuvieron que votar. No sé si hoy día puedan hacer eso, porque hoy día el Congreso no tiene mayoría del partido de gobierno, pero como para ponerse firme, tiene que votar, ¿no? Pero lo que está claro es que sí, no le van a dar la confianza, aun cuando se abstengan, y va a quedar claro que son ellos, los congresistas del fujimorismo, el APRA y Acción Popular y Frente Amplio, que en esto ha sido furgón de cola, los que son responsables de tumbarse al ministro de Economía, y que queda así apuntado en la historia del Perú, y que son los responsables, sin Frente Amplio, de tumbarse al ministro de Educación, y que fueron los responsables de forzar la renuncia del ministro Vizcarra, y que serán los responsables de tumbarse al ministro de Asombrío. O sea, así de claro. ¿Por qué evaden su responsabilidad? ¿Quieren ser los malos de la película sin ser los malos de la película? No, pues, el papel de malo te lo tienes que poner completo, pues, ¿no? O sea, no haces de malo sin ser malo. No. Tú eres el malo, perfecto. Asume tu papel de malo y ya está. Y bueno, los ganapanes están muy ofendidos, muy ofendidos. Qué horrible. Han corrido al diccionario a buscar qué quiere decir ganapán. Por lo menos han aprendido un término de los que ya no se usan hace mucho tiempo, ¿no? Los han acusado de ser muy viriles. Eso es lo que no se han dado cuenta. Pero en fin, no lo han entendido. Acabo de poner en Twitter, dicho así de paso, un cartelito muy gracioso, de esos que se ponen en dependencias públicas. Este es del Poder Judicial, señalando que no se puede entrar pues en shorts y bermudas, que la verdad que es bastante ridículo en verano, debe ser un cartel viejo, y solamente con manga acero. Que se refieren a la manga cero. Ah, manga cero, ok. Ya, pero como no saben escribir, acero. En el Poder Judicial ponen manga acero. ¿Qué tal? Como el acero, como el metal, acero. Ya. Muy bien. Y sandalias con Z. Sandalias. Son unas sandalias. ¿Ya? Entonces, miren, si ese es el Poder Judicial, ya, si eso se escribiera, yo entiendo, en una escuela primaria rural, ¿no? Igual mal, escuela, ya, es una escuela. Y pasa, Claro, y pasa, en fin, pero lo escribe un niño, uno entiende, está aprendiendo el niño, hay que corregirle, ¿ya? Pero en el Poder Judicial, por eso es que las sentencias, como dice Rafa León, en la sentencia que le dieron a él, parecen escritas por Tarzán, ¿no? Mi Tarzán, tú Jane, o sea, es una cosa así como, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, manga cero. Nos vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar del interrogatorio al señor Contralor de la República. De todas maneras, con ustedes va a estar con nosotros un congresista de la República, César Vázquez Sánchez, integrante de la bancada de APP, de Acción para el Progreso, que estuve haciéndole algunas preguntitas ayer al Contralor Calarcón, que lo pusieron un poquito nervioso, no mucho, un poquito nomás. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un canal en YouTube. Este canal se llama Sodomco y publica estos programas de Rosa María Palacios, A Pensar Más, y también los de la Orden Dominica. No tenemos otro canal, por si acaso. Hay un canal pirata que había salido ayer, te cuento, Rosa María Palacios, y estaba difundiendo el programa y tergiversando algunos comentarios, que ya ha sido felizmente anulado. Bueno, muchas gracias a YouTube, que nos han respondido rápidamente. Este tipo de maniobras las vamos a ir viendo cada vez más seguido. Significa que este programa humilde que se transmite desde un convento se ha vuelto más importante de lo que creíamos, y que molesta a mucha gente, lo cual nos alegra mucho, porque el trabajo del periodismo es molestar a alguna gente en el poder. Entonces, mientras más poderosa es la gente y más se molesta, mejor todavía. Yo presumo que esto es debido a una maniobra iniciada el día de ayer, y que será desenmascarada pues muy rápidamente, así que no hay que decir más que eso. Las personas que nos siguen saben cuál es la línea que tiene una radio pastoral, y seguiremos en esa línea. Ahora, hay un asunto que me preocupa mucho mientras vamos a la conversación sobre el Contralor, y es el tema del financiamiento de los partidos políticos. El día de ayer, la congresista Donaire del Fujimorismo ha alertado
a la opinión pública sobre el debate sobre el financiamiento prohibido y cómo este está tomando una senda pues muy distinta de la que se pensó en la subcomisión que ella presidió. Hay un problema serísimo, lo hemos dicho 100 veces, en el financiamiento de campañas políticas. ¿Qué es lo que se teme? Que el dinero del soborno, de la corrupción, del narcotráfico, hasta del terrorismo puede entrar en una campaña política y financiar una candidatura. Muy bien. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Pues en la última campaña, muy poco tiempo antes de la campaña, salió esta ley, ¿se acuerdan ustedes? Que prohibía las dádivas. La ley que hizo que Acuña salga de campaña. César Acuña salió de campaña por 10.000 soles que entregó a una comunidad para levantar una pared, ¿no es cierto?, contra huaicos. Como él decía, me fui no por choro, sino por generoso. Pero en fin, el asunto que estaba prohibido y se fue. El asunto ahora es que eso ya no se va a prohibir necesariamente. Y asuntos como prohibir que narcotraficantes, ¿no es cierto?, o terroristas o corruptos financien campañas políticas, solamente está limitada a los sentenciados, más no a los investigados, por ejemplo. Obviamente, yo soy más radical en esta materia que lo que era la subcomisión. Yo creo que deben ir presos el candidato, su tesorero y el que le aporta subrepticiamente, o sea, toda la banda completa. Pero bueno, nadie me ha hecho mucho caso en estos años, ¿no? Por eso, cada vez que alguien dice que fulano, mengano, tienen que ir preso por recibir fondos de campaña, digo, ¿y dónde está el delito en el Código Penal? Claro. Hace años que digo, tienen que ponerlo. Este Congreso no lo va a poner, ni el que venga, ni el anterior, ni ningún otro. ¿Por qué? Porque este es un contubernio entre todos los partidos políticos. Porque si ponen eso, no hay forma de que financien sus campañas, que valen muchísimo más, pero muchísimo más de lo que declaran a la OMPE. Lo que declaran a la OMPE normalmente no alcanzan ni para cubrir los gastos de publicidad en televisión. Entonces, sí, por lo menos, hay acá una discusión. Y la otra, que es más entretenida todavía, es que la congresista letona, que últimamente está muy creativa, propone que los fondos públicos que tienen que financiar los partidos políticos en su mantenimiento también financien las campañas. Mira la cara de Ismael, ¿mis impuestos a financiar campaña? ¿Qué? Bueno, también está proponiendo eso. Entonces, tenemos ahí un asunto grave, porque la ley electoral no puede pasar así como así nomás. En unos minutos vamos a estar con el congresista, me acaban de avisar, César Vázquez Sánchez, para hablar sobre el tema del Contralor. Pero reitero, sí es muy, muy inconveniente, ¿no es cierto?, que este tema no se sincere. Bueno, hay países que no permiten el financiamiento privado, ¿eh? Que esa es otra solución. Claro. A cada uno le dan una plata. Tú no tienes financiamiento privado, pues ni para el polo, ¿eh? No hay carteles, no hay nada. Tienes tantos minutos de televisión nacional, listo. Todos igual. Y úsalo como quieras. Obviamente en una franja, ¿no? De 8 a 10 de la noche, punto. Y en radio de 6 de la mañana a 9 de la mañana, punto. Eso es todo lo que tienes. No llenas de papel en las calles, no pones politos, no repartes tuppers, nada. Y al que lo hace, pierde la inscripción. Esa es la sanción, pierde la inscripción. Y perder la inscripción, esa sí es una sanción bien común, ¿ah? Claro. En casi toda la legislación comparada. Tal vez no la legislación penal, pero sí la legislación de perder la inscripción, eso es bien común. Al que reparte tuppers, perdiste la inscripción. Al que tuppers con plata adentro, pues, con 10 soles cada tupper, ¿no? Tienes que ser, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este es un tema serísimo que puede redefinir las próximas elecciones, que obviamente yo creo que van a ser mucho más austeras porque ya no hay constructoras brasileras que le den a todos, como dijo el señor Odebrecht, papá, y no, nosotros lo hemos dado a todos los partidos, en todos los países, o sea, a todos, o sea, millones de millones gastados. Entonces ya no van a haber constructoras brasileras que le den a todos. Las elecciones en Brasil van a ser muy distintas también, sí, claro. No van a ver, se va a notar, ¿no? Pero y tampoco hay empresas públicas, porque Latinoamérica se ha privatizado también, entonces ya no tienen de dónde sacar.
¿verdad? Ese es el tema. Ajá. Ajá. Claro, claro. Entonces no hay ni coima ni empresa Por pública. ese lado de la ley sería muy conveniente, pues, ¿no? Claro. Pero sí, ¿cómo es? Se va a quitar el incentivo. De pronto ya. Exactamente. El Que incentivo podría ser sale- hasta perverso ese incentivo. Siempre, ¿No? siempre lo es, pues, porque al final el que te da, busca, salvo que sea pues a ver, el que da algo, por ejemplo, si tú das en la colecta de forma anónima en la iglesia, Ajá. esperas que Dios mire, ¿no es cierto?, tu limosna y tenga piedad de ti, ¿no es cierto? Eso es lo máximo que puedes buscar, porque nadie se va a enterar de que la estás dando, ¿no es cierto? Porque además la Biblia dice bien claramente que si tocas una trompeta delante tuyo, ya obtuviste tu premio en la tierra, chao. ¿Ok? El que da para una campaña puede tener fe en ese proyecto político. Mira cómo se ríe Ismael. Pero son los menos, pues, ¿no? La mayoría está buscando un beneficio posterior. Hay Pequeño, casos, ¿eh? Hay claro, casos de que sí, sí, en claro. verdad hay fe en ciertos políticos. Hay fe, claro. Sí. Siempre puede haber fe. Casos conocidos incluso. Claro, hay casos de fe profunda, ¿no es cierto? Pero buscan algo. Entonces, por lo tanto, el financiamiento de partidos políticos es un tema central en la reforma electoral, pero central. El que más problemas ha traído, porque además de introducir el narcotráfico dentro de la política peruana, el narcotráfico, que es un tema serio, ¿no es cierto? También hace que el piso no sea plano para todos, y debería serlo. Es como si tú, pues, no sé, quisieras hacer un partido de fútbol, ¿no es cierto?, en que, digamos, la mitad de la cancha tenga todas las comodidades y la otra no, ¿no? Tenga hueco, no sé, complicado, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, se tiene que más o menos nivelar. La pregunta siempre ha sido, ¿quién lo tiene que nivelar? ¿El Estado o las propias personas que apoyan una causa? En teoría, las propias personas que apoyan una causa. Pero, dado que las propias personas que apoyan una causa no están en este momento en el Perú claramente identificadas y no se les puede identificar, porque los partidos no existen en realidad, son diminutos, entonces parece que el Estado va a tener que intervenir a regular activamente esto. En otro congreso, ¿eh? Porque con este congreso fujimorista, imposible, imposible. Si ellos han vivido de este sistema. Han vivido de este sistema en 2 campañas nacionales y esta sería su tercera campaña nacional. Ni hablar, pues. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de qué pasó con el Contralor ayer y sus 40 carritos, los últimos, ¿no? Porque en realidad son como 90 si se consideran los de sus hijos. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos. De la mañana, 32 minutos, continuamos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todas ellas. Bueno, vamos a estar en un momento con el congresista César Vázquez Sánchez, congresista de Alianza para el Progreso, no Acción para el Progreso, lo dije mal, para hablar sobre las preguntas que le hicieron ayer al Contralor. Preguntas que, bueno, reflejaron algunas contradicciones, ¿no? Porque, fíjate, del 2013 al 2016, el señor se compró 8 carros para renovar su parque automotor. Yo no sabía que las personas teníamos parque automotor, pero claro, si tienes que comprarte 8 carros solo para renovarlo, en el caso de él sí debe tener parque automotor, ¿no? Entonces yo quiero saber qué tamaño es el garaje del Contralor, ¿no? ¿Dónde vive? O sea, de verdad, 8 carros, ¿cómo los mete? 8 para renovar 8, no sé, supongo, ¿no? Entonces, en 3 años, porque nadie cambia de carro, pues, cada 6 meses, ¿no es cierto? No es que... No suma, pues, no suma. Y además, a pesar de todo, de repente los compra muy viejitos, muy chancados, no sé, los tiene que vender rápido. No suma, Contralor, no suma. Y que además nunca desarrolló actividad lucrativa, contradiciendo la entrevista con Daniel Llovera, que vio todo el Perú, en la que dijo que sí, pero que los vendía para cubrir sus gastos corrientes. Dijo, no, esto cubre, saco poquito, porque cubre los gastos corrientes. Así te hayan pagado un sol, porque ya se dio cuenta, pues ya llamó un abogado, ya, es la actividad lucrativa, pues. Entonces ahora cambia de versión. Parece que se lo hicieron notar esa parte, sí, en el Congreso de la República, ¿no? Y sobre la señora, que es la madre de sus hijos, a la cual entregó 127.000 soles de indemnización, ¿no es cierto? Y es la madre de dos de sus hijos, aparte de los hijos que también compran y venden carros, porque estos son más pequeños, felizmente no los ha hecho vender y comprar carros todavía, porque no tienen 18 años, dijo que esa era la plata que le tocaba, ¿no? Y bueno, esa era parte de un incentivo para renunciar, que esa es una
barbaridad de la que hay que hablar más en serio en el tema del derecho laboral del Estado. O sea, cuando se comiencen a pagar incentivos por renuncia en el Estado, lo único que tenemos es la puerta abierta a la corrupción. Totalmente, porque fíjate, o sea, si yo tengo régimen laboral privado en el Estado y digo, me quieren despedir, perfecto, que me paguen una indemnización por despido, como en el régimen laboral privado, ¿no? Claro. Entonces me pongo de acuerdo con mi jefe, pues. Entonces le digo, ya, ¿cómo es? No me gusta tu cara. Ya, perfecto, págame, ya, y te doy tu alita, pues. Ya, entonces dame 15 sueldos y 3 son para ti, 12 para mí, y así quedamos. Y como no es la plata del jefe, porque no es privada, sino es del Estado, al jefe le importa un pepino. Entonces comienza a repartir incentivos como loco sin un marco legal. Eso es gravísimo. Y eso ha pasado. O sea, en el gobierno de Alan García ya pasó. ¿Se acuerdan ustedes del caso del señor Barrios y Pensa, que tuvo que renunciar al seguro para ser ministro de Estado? Le pagaron por despedir intempestiva 12 sueldos. No es broma. Entonces, ¿cómo le van a pagar por despedir intempestiva 12 sueldos si está renunciando para ser ministro? Además está renunciando, nadie lo ha despedido intempestivamente. Digamos, eso es lo que pasa con este tipo de cosas. Y que el propio Contralor, que tiene que velar por la legalidad del gasto, justifique una acción, pues ese es un problema. Muy bien, está con nosotros el ex congresista Santiago Gastañaudí para explicarnos algo muy extraño. El día de ayer, el presidente Humala, expresidente de la República, y su esposa estaban citados, como en muchos otros procesos, tienen como una docena de procesos, a declarar ante el fiscal. Este caso es el caso de Odebrecht y los 3 millones de dólares dados para la campaña. Estaban citados uno tras otro, y cuando llegó la señora Heredia, pues trató de acreditar el mismo abogado que tiene su esposo, y le dijeron que no, y la diligencia se suspendió. Y cuando llegó su esposo, también le dijeron que no, y la diligencia se suspendió. ¿Qué pasó, congresista Gastañaudí? Trata de explicarnos a usted qué es lo que pasó ayer, que no se ha entendido claramente. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, en primer término, no es que recién se estaba acreditando al doctor Julio César Espinosa. El doctor ya estaba acreditado. Es más, ya había participado de algunas diligencias, tanto ante el juzgado que despacha el juez Concepción Carguancho, y también diligencias, informes orales ante la Sala Penal Nacional, asesorando a la señora Nadine Heredia. Ahora, nos llama poderosamente la atención cómo el fiscal, el momento en que se iba a practicar la diligencia, rechaza la participación del abogado. Para que quede claro, este abogado ya había sido acreditado en este proceso. En esta investigación, sí. En esta misma investigación, sí. O sea, no en otra, no. En esta investigación. Es más, en el peor de los casos, aun cuando recién lo hubiera estado acreditando, yo creo que es un derecho válido. No sé, sí, yo también creo lo mismo. Definitivamente, pero en fin, ¿no? Como decía el doctor César Nakazaki, que a nadie lo va a acusar, puede ser un malista, ¿no? Un abogado puede ser abogado de 2 personas en el mismo proceso mientras no tengan intereses contradictorios. Así es. Si yo soy el asesino, ¿no es cierto? Y digo que no lo soy, y el del costado dice que yo soy el asesino, los intereses son contradictorios. Ahí sí, digamos, podría existir alguna incompatibilidad, pero en este caso no hay incompatibilidad porque se trata justamente de una pareja de esposos que está siendo investigado ante el Ministerio Público. Ahora, pero como te digo, la justificación del fiscal, simplemente dijo, como se trata, digamos, de parte, según él, digamos, que tienen, intereses contradictorios, no permitió la participación del abogado. ¿Por qué tiene intereses contradictorios? Según el fiscal. O sea, pero realmente, eso no lo decide cada una de las partes. Por supuesto, en todo caso nos extraña justamente la actitud que ha tomado el fiscal, porque si ya el abogado venía participando con anterioridad en la propia investigación, claro, no entendemos por qué el fiscal rechazó la participación en esta diligencia. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es una vulneración al debido proceso de la había sido acreditado, ¿no?, para ambos. Sí. ¿Durante todo el proceso de investigación? No durante todo, pero en una etapa. Me parece que de diciembre del año pasado ya había estado el doctor Julio César Espinosa fue acreditado como abogado de la señora Nadine Heredia. ¿Y de Villanto Mala también?
también del señor Ollantumala. Si bien es cierto, el señor Espinosa no es el abogado principal, porque el abogado principal es el doctor Pedraza, pero digamos, participaba en alguna diligencia, porque como tú sabes, muchas veces a los abogados se nos cruzan las diligencias. Claro. Y muchas veces tú le puedes encargar a otro abogado, ¿sabes qué? No, yo y además puedo normalmente asistir, para que anda se tú, sepan, si tú trabajas, por ejemplo, con un estudio de abogados, acreditan a 3 o 4 abogados Por del estudio supuesto, para es que válido. se alternen en las diligencias, ¿no? Y es completamente válido, por eso nos llama poderosamente la atención esta actitud. Yo creo que acá el fiscal está actuando mal, y no solo es este tema, porque también digamos, ha trascendido en los medios de comunicación que en el único caso donde el Ministerio Público se ha comprometido a no tomar acciones legales es en nuestro caso. Como tú sabes, el Ministerio Público ha suscrito un convenio con el Ministerio Público del Brasil, en la cual ha señalado que no va a tomar ninguna acción legal contra el señor Marcelo Odebrecht ni contra el señor Barata, porque están declarando, pero solo en nuestro caso. Esa actitud o ese comportamiento que no lo ha tenido, por ejemplo, en los otros casos, como el caso del Callao, como el caso de la CIRSA, como el caso del tramo 1 del tren eléctrico. Es decir, vemos cómo en nuestro caso el Ministerio Público le presta mucha atención, y los otros casos está siendo más flexible, más light. Pero los otros casos los están procesando también. No es cierto, pero ¿por qué en nuestro caso les da mayores garantías a los que declaran frente a los otros casos? Yo creo que la justicia para todo debería ser igual. En todo caso, ya sé, pero digamos, deberían tener una lo que misma línea usted me de está diciendo, conducta, ¿no? señor Castañudí, entonces que usted se homologa a los demás casos. No tanto que nos O sea, no tanto que nos eso, homologamos, sino... todas esas personas que son acusadas de corrupción están bien acusadas de corrupción. No, lo que ¿Y ustedes nosotros también, entonces? Lo que nosotros decimos, ¿por qué el Ministerio Público le da garantías a los que declaran y en los otros casos no le da las mismas garantías? Porque en los otros casos le dice, ¿sabes qué? Declara y si se resulta responsable, vemos después si te investigamos. En todos los caso, demás casos no hay duda de la culpabilidad. No, definitivamente. Ya, entonces lo que usted me está diciendo, en el caso de digamos, la persona que usted está representando esta mañana, tampoco hay duda de su culpabilidad. No, lo que nosotros hay una denuncia. Y tanto es Metiéndose así. en Honduras, ¿ah? No, yo creo que no, porque vemos cómo el Ministerio Público creemos que hay un ensañamiento contra nosotros. ¿Por qué, digamos, este doble rasero? ¿Por qué en unos casos no se compromete el Ministerio Público frente al Ministerio Público de Brasil? Dice, vamos a ver Bueno, de usted las comprenderá que se investigaciones. tratan de presidentes de la República. Lo que le interesa al Estado peruano es obtener, ¿no es cierto?, las pruebas que incriminen a los expresidentes de la República en graves actos de corrupción. Mira, en primer lugar, Toledo, García, Humala, Fujimori, en fin, no importa cuál. O sea, mira, lo que más importa a la sociedad peruana es que mientras más alto haya sido el cargo, ¿no es cierto?, y se pueda probar una participación en un hecho delictivo, eso sea público. Lo que menos importa es que él, no sé, pues subdirector de una dependencia vaya preso cuando puede llevar preso al ministro. No, lo que pasa Rosa María, o sea, lo que nosotros criticamos, nuestro cuestionamiento es ¿por qué en un caso el Ministerio Público actúa de una manera y por qué en otros casos Porque son fiscales actúas diferentes. distinto? Usted No. sabe perfectamente que son fiscales diferentes. No, porque ¿sabes por qué? Porque que no en todos los casos se usa el mismo fiscal. Porque Algunos están por corrupción, otros están por lavado de activos. En el caso de ustedes es por lavado de activos, por financiamiento de campaña. Exactamente. Pero ustedes acuérdate, están con otro fiscal diferente. No, y No ahí están justamente quiero precisarte. ¿Por qué? Porque siempre actúa justamente el fiscal que ve el tema de cooperación internacional, que es el doctor, me parece... Actúa, pero no es el titular de la acción. O sea, está bien, pero digamos es el que se celebra el convenio, porque hay un convenio de Ministerio Público de Perú con el Ministerio Público de Brasil. Claro. Entonces pero ahí el hay convenio una es para atrapar a participación. los peruanos, pues. Sí, pero está bien. Pero no es para lo que meter presos a los brasileños. No, está bien, pero lo que nosotros decimos, ahora, porque esto se da supuestamente en el marco de colaboración eficaz, finalmente tiene que ser aprobado por el juez. No, Porque, sí, por supuesto. pero en este caso no. O sea, No. Entonces, Lo que pasa es que acá el Ministerio Público... señor Castañudí, ese tema ya lo hemos explicado, es un tema procesal complejo. El problema es el siguiente. Como usted comprenderá, en el Perú no hay normas de inmunidad total, ¿no es cierto? No las hay, como sí aparentemente hay en el Brasil. Acá el juego del fiscal es mucho más corto, más pequeño del que tiene un fiscal en Brasil, aunque las normas se parezcan mucho. Entonces, un fiscal no puede ofrecer de plano que una persona va a ser exonerada de toda pena porque tiene que pasar por un juez y ese acuerdo tiene que ser aprobado por el juez. Exactamente. Bueno, te cuento que en este caso... Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Barata, ¿no es cierto?, y el señor Odebrecht
no han pasado aún por el juez porque ellos mismos no quieren pasar por el juez. ¿Se da cuenta? Porque les tienen que garantizar. Y la Fiscalía peruana no puede garantizar lo que el juez va a hacer. Claro, pero por eso te digo. Ese es el problema grave. Te comento. Y eso les conviene a ustedes, pero eso no quiere decir que esté bien. No, te comento. Yo estoy en esperando nuestro que caso, una norma legislativa le dé más juego al fiscal, a los fiscales, para que justamente puedan negociar mejor con todas las garantías para los brasileros, porque a los peruanos no nos interesa meter presos al señor Odebrecht, él ya tiene su condena allá. Claro. Lo que nos interesa es saber quiénes fueron los que recibieron acá. Bueno, te cuento que en nuestro caso, el fiscal Juárez Atoche, conjuntamente con el fiscal, digamos, que ve el tema de cooperación internacional, le han garantizado tanto al señor Marcelo Odebrecht como al señor Barata que no le van a iniciar ninguna acción legal sí, por supuesto. por justamente las declaraciones, porque han digamos, ido a que Brasil, están dando. han filmado un documento. Por Porque eso- usted sabe que ese por eso documento no tiene Brasil- valor, ese documento no tiene valor judicial, puede tener valor para la fiscalía, pero también no tiene valor ¿por qué? judicial. Porque ahí tú estás Porque el juez- renunciando, no, perdón, pero ahí tú estás renunciando a una facultad que tú tienes como Ya Ministerio sé. Público, que es justamente la facultad de lo que se llama del ejercicio de la acción penal. Yo lo sé, Yo creo pero que digamos, no podría a ver, renunciar de manera tan vamos a alegre, ¿no? explicarlo de otra manera para que la gente lo entienda. Efectivamente, si una persona no es acusada por un fiscal, efectivamente no puede ser llevada ante la justicia. Así es, o sea que es primero huevo la gallina, primero la acusación fiscal, después te llevan a la justicia. Claro, Muy porque bien. el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Hasta ahí está clarísimo, todo el mundo nos entendió. El problema es que para acusar a Ollantumala o a Nadine Heredia se necesita que ese testimonio del señor Barata o el señor Odebrecht, ¿no es cierto?, se materialicen de alguna forma en el Perú. ¿Ok? Si los van a llevar con ese testimonio, pero sin una colaboración eficaz, yo creo que van a tener muy pocas probabilidades de tener éxito. A ustedes les convendría muchísimo, pero van a tener muy pocas probabilidades de tener éxito. ¿Ya? Y eso es probablemente lo que supongo que ustedes quieren. Ahora, si se les lleva con una colaboración eficaz, son colaboradores calificados por un juez, por lo tanto su testimonio tiene muchísimo valor que la de un mero testimonio. Claro, por eso te digo, Esa o es sea, la razón por la que la Pinchi no fue testigo, nada más, sino fue colaborador eficaz. claro, Ya, del marco no era legal cabecilla, de esa época, no era ¿no? cabecilla, era una persona que era efectivamente una testigo de los hechos, pero había participado en algunos hechos de corrupción, se le exoneró de la pena por el juez, se le dio la calificación de colaborador eficaz, y al ser colaborador, como son ellos allá, delatores premiados, exactamente igual, su testimonio tiene un peso y una contundencia. ¿Por qué? Porque no pueden mentir. Un testigo a secas, así nomás, puede mentir. ¿Por qué? Porque no, No, tiene pero nada que también tiene perder. responsabilidad penal Pero no el- tiene el nada que testigo. perder. Un colaborador eficaz pierde el premio. Pierde el Pero premio. ellos son colaboradores eficaces en su país. Exactamente, pero no acá. Así es. No Por eso acá. te Y al digo. no hacerlo acá, pueden decir lo que quieran. No le conviene a la justicia. Y yo estoy segura que ese es un entrampamiento que ya la fiscalía ha notado y que tiene que hacerse ver, Por ya, en supuesto. los próximos meses. Por eso pero yo creo que el la punto, actuación del el Ministerio punto, Público es incorrecta. O sea, parece que, digamos, por el solo hecho de conseguir declaraciones, o sea, entregan sus facultades que no la pueden entregar, porque esas facultades están establecidas por la Constitución. yo también Y creo tú lo mismo, sabes que pero, las pero, facultades pero, establecidas por la digamos, Constitución no puede se puede renunciarla. arreglar rápidamente con una ley. El problema, Yo no creo que sí, con una ley. sí, porque si si están la fritos con la ley. Constitución- No, porque yo recuerdo haber leído que cuando una facultad viene dada por la Constitución, tú no puedes renunciar a ella. No, y con estos no renuncias a tu acuerdos, facultad, no estás por renunciando eso, a tu por eso- facultad. por eso acuerdo de colaboración con el Ministerio Público Brasil, ellos están renunciando a sus propias facultades, no estás claro. renunciando a una facultad, porque ahí sí les das la posibilidad de ser colaboradores eficaces en el Perú. Lo que pasa es que a los brasileños no les interesa ser colaboradores eficazes en el Perú. Lo No que tienen pasa ningún es que no los incentivo. quieran- lo que Porque les nunca van a interesa- poner un pie en el Perú, ni en ninguna otra parte fuera de Lo que pasa, Brasil. Rosa María, que los brasileños lo que no quieren es que estas personas que están declarando nuevamente sean juzgadas en Perú. Por De eso. repente por el principio de... Non bis in idem, ya, ok. No bis in Pero- idem, ¿no? pero- Que nadie puede ser investigado ni sancionado 2 veces por un Bueno, mismo el hecho. asunto es el siguiente, no entendí nada, pero ¿por qué razón el fiscal no quiere que el señor Humala y su mujer tengan el mismo abogado si le sale más barato? No entiendo. Mira, yo creo que aquí Imagino había que será por- ahora, digo, quiero por- calificarlo como torpeza. Yo le digo una cosa, pero no ahor- creo que exista yo una- entiendo una que por persecución por ahorro parte de del fiscal. por ahorro de costos tengas un solo abogado, ¿no? Pero la recomendación, aunque sean esposos, es que cada uno tenga su abogado. ¿Ah? En realidad cada uno tiene su abogado. O sea, el doctor Pedraza es el abogado principal. Pero lo que pasa es que No, cada uno no tiene su el abogado o de repente la pero parte... cada uno no tiene su o de- abogado. Pues, mira, si el doctor Pedro es abogado de los dos, y el doctor Espinosa es abogado de los dos, ¿cuál es el abogado de cada uno? no, lo que pasa que entiendo
que el doctor Perazo no pudo concurrir. No, ya sé, pero entonces no tienen pues un abogado para cada uno. No, pues como te vuelvo a explicar. No está mal, pero digo, la recomendación siempre es que cada uno tenga su abogado. Porque yo creo que detrás de algún tecnicismo legal hay un derecho fundamental. Y el derecho fundamental aquí en juego es el debido proceso. El derecho a la defensa, al que tú puedas, el cual digamos tiene su expresión que tú puedes llevar al abogado de tu elección. Y si para esa diligencia tú has querido llevar como abogado al doctor Julio César Penosa, me parece válido, es constitucional. Vamos a no ver solo, si no se solo arma tiene, de esto un no solo incidente nuevamente. No solo tiene se espacio tiene que en el apelar derecho peruano, sino también, Una pregunta, también señora, digamos en el reconocimiento del derecho internacional de derechos ¿cuándo termina humanitarios, la ¿no? investigación? Porque todo el mundo me pregunta eso, hace 2 años ya van a Más de ser 2 3. años, ya debe tener 2 años y medio, ¿no? ¿Cuándo termina esa Se investigación? entiende que esta investigación dura 3 años, ¿no? Que es el plazo, digamos, prudencial que tiene, digamos, una investigación. O sea, que para en enero- sede del Ministerio Público. Para enero ya deberían haber terminado todas las investigaciones. Sí, y un poco para precisar, digamos, y Ya. que la opinión pública 3 años, entienda. una investigación que va. Mira, y, o sea, y todas las hipótesis del fiscal se le han ido cayendo, porque primero dijo que los fondos de la campaña del 2006, del 2011 provenían de minería ilegal, se le cayó. Luego dijo que los fondos venían de Venezuela, también se le cayó. Es que no es una Y la fuente última- única, pues, señor. Y la señor Di. única, claro, y la Lo que única lo salva a fuente... ustedes, lo que lo salva a ustedes es que no es delito. El asunto es que probablemente hayan venido de todos lados, de Brasil, de la minería Sí, pero se le ilegal, han de- caído porque no hay pruebas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Venezuela, ¿quién era su fuente? El famoso capitán Boyer, que dijo traigo pues una era- carta, una carta del presidente Chávez, que el presidente Chávez me dio Era un mitómano. 400.000 Ok, pero señor dólares Castañedi, en una mochila digamos que para un traerlo vía- empresario vía- venezolano les puso plata, sí es verdad. No es que venga de Venezuela, que un empresario, eso sí es verdad. Pero eso está acreditado, nosotros nunca lo hemos negado, nosotros estamos en formación. Y Muy tú sabes bien, que en formación dos. no hay Yo lo sé. obligación, digamos, Ok, de registrar tus fondos. Dos. Que hay un grupo de mineros de Madre de Dios que dicen que pusieron fondos de campaña. Pues nunca fue acreditado tampoco. Bueno, ok, pero Acuérdate. todo es plata negra, pues, no te dan No, pues, recibo. no, ¿ya? pues, Como usted sabe, señor, Rosa María, pero señor tú sabes Castañedí, que es muy la fácil OMPE, presentar declaraciones no, si tú no las la corroboras, ¿no? OMPE, y eso se lo puedo corroborar porque me he leído todas las resoluciones ya de la campaña del 2011 y de la campaña del 2006, claramente establecido que ninguno de los partidos, ninguno, ni el suyo ni los demás, podían acreditar el gasto que habían efectuado tan solo en inversión publicitaria en televisión y en prensa escrita y en radio versus a lo que habían reportado como recibido. Que lo hubiera Y ahí, reportado como una empresa a la cual ellos contrataron. no. ¿Sí? Ellos investigaron, ellos, tercerizan señor ese Gastañaudí, servicio. aunque lo tercericen con el Papa, no acreditaron. Ustedes gastaron más plata, ustedes, los fujimoristas, y los otros también, gastaron más plata de lo que habían declarado como recolectado. Eso es matemáticamente imposible. Por eso les quitaron el financiamiento público a todos en el año 2007. A todos. La OMPE le quitó a todos los partidos políticos, incluso le puso una multa a Perú Posible y una multa a a Alianza por el Progreso, a todos, porque ninguno podía acreditar cómo diablos habían pagado la campaña. ¿Es delito? No es delito, eso es lo único que ustedes pueden decir, pero que me puedan decir a mí que acreditaron todos y cada uno de sus gastos de campaña con dinero limpio y puro que venía de la Virgen María, imposible. Bueno, Imposible. Te cuento Ese también sí un no me la poco creo. Para digamos, realizar alguna precisión. En la campaña del 2011, si bien es cierto, la OMPE realizó observaciones a nuestros estados financieros, a nuestro cumplimiento sobre la campaña, pero nosotros después lo levantamos. Y la OMPE quedó satisfecha, digamos, con el levantamiento de las observaciones y ahí quedó. Ahí Entonces, quedó. Pero esto acuérdense viene que en el después con una 2007, denuncia que se inicia, señor, me parece, en el 2014, ¿no? 2007, todititos los partidos, incluido el suyo, perdieron el financiamiento público. Absolutamente Bueno, ese dato sí no todos. lo tengo porque Búsquelo, en el porque 2007 porque las he revisado todas las cosas. Y en eran el para 2007 reírse, para doblarse en dos de la risa. En el ¿Ya? 2007... Porque entre los cócteles, las rifas, las justificaciones de ingresos eran cuanto cabe. ¿Ya? Porque obviamente nadie quiere decir quién da a quién. Y toda la plata entra negra. Ese es el problema. Y mientras no haya sanción penal, seguirá entrando negra. En todo caso, Esa es la regulemos el verdad. tema del financiamiento de una manera realista. Bueno, ustedes no tienen un solo de congresista, una- o sea que no pueden de una- participar en la discusión. Sí, pues lamentablemente, pero parece que tampoco le interesa, digamos, a Fuerza Popular, digamos, regular el tema del financiamiento, que el tema que lo están pateando. Pero, digamos, el objetivo es que las hipótesis de trabajo que venía
que venía estableciendo eso el no propio lo fiscal, sé, tendría que conocer el expediente. Se le han caído. Eso no lo sé. Por eso, lo que lo salva a ustedes es que no es delito, claro, nada más. Pero lo que hayan recibido de Odebrecht no me extraña nada. Pero nada, ¿por qué me va a extrañar? Mire, y además, que ha recibido usted, Alan García, Keiko Fujimori, o sea, todos, ¿no? O sea, no solamente uno, todos. Mucho consuelo todos, pero... No, sí, pero Gorriti lo explicó claramente, todos han recibido, lo dijo Marcelo Odebrecht, todos han recibido. En todo caso, el fiscal no tiene pruebas para incriminarlo, porque si hubiera tenido ya pruebas a esta altura del partido, después de 2 años de investigación, ya hubiera presentado una acusación. Yo hubiera acusado, efectivamente. Es que no tiene cosa pruebas, que no ha hecho, ¿no? No tiene pruebas de delito. Eso es lo que no tiene. Y eso es lo que tiene que te presentar. Por supuesto, ¿no? Porque si no hay delito, porque si simplemente es una falta administrativa, tiene que quedarse en la Me tengo que despedir de usted porque tengo al señor César Vázquez ya en la línea telefónica. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. No, continuamos, seguimos. Señor César Vázquez, congresista de la República, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Rosa María, encantado también de mi parte. Bueno, cuéntenos un poquito cómo fue las contradicciones del Contralor, porque ahora nos ha dicho que el 2013 al 2016 él renovaba su parque automotor y compró su parque automotor. El señor tiene parque automotor, compró 8 carros para renovar su parque automotor personal. Bueno, yo creo que eso demuestra pues las contradicciones en las que él ha mostrado durante todo este tiempo. En un inicio salió muy orondo a decir que se dedicaba al negocio de los fierros, y luego ya cambió esta palabra porque se dio cuenta seguramente de que una autoridad del rango que él ejercía no podía estar ejerciendo paralelamente actividades lucrativas. Hoy ha salido a decir que es una costumbre familiar de él, de su esposa, de sus hijos, renovar su parque automotor de tiempo en tiempo, cuando todos sabemos que a ese nivel ya de ingresos que ellos tienen, a mucho menos incluso la gente acostumbra a renovar su parque automotor, pero con carros nuevos, no con carros usados, como él lo venía haciendo acostumbradamente desde hace muchos años, y que además esas renovaciones pues lo hacía con autos que venían de una subvaluación inexplicable, ¿no? Es decir, autos de lujos que por ejemplo costaban 73,000 o 100,000 dólares, prácticamente los compraba en 1 o 2 años por la mitad de precio. Y además a personas controversiales, ¿no? Sí, porque también él ha confirmado que realizó una transacción con un proveedor de la Contraloría. Así es. Él, desde el punto de vista ético, vamos a verlo nosotros, porque lo que ha tratado de manejarse, lo que se ha tratado de manejar en la comisión, y por lo que se está haciendo el informe que se ha solicitado en la comisión permanente, es en base al periodo de remoción por falta grave, y que incluye fundamentalmente el accionar ético, que debería ser intachable de un contralor. Porque si entramos en el tema ya de la comisión del delito y todo eso, que eso lo va a ver el Ministerio Público, eso va a tardar mucho tiempo. No, pero evidentemente ustedes no tienen que ver eso, ustedes solamente ven idoneidad para el cargo, punto. Que está prohibido que un funcionario del nivel del que él era en ese momento no podría adquirir, no podría hacer negocios con un proveedor de la misma institución en la que trabaja. Eso está prohibido, y él no ha podido responder si es ético o no haber adquirido estos documentos a un proveedor al que él mismo le firmó años atrás un contrato por más de 100,000 soles, y que el contralor venía ya de facturar a la institución más de 1,000,000 de soles. Entonces le compra 2 camionetas Audi con una devaluación inexplicable para todo el mundo, y eso es obviamente una conducta antiética a todas luces, más allá de la investigación por lavado de activos, que seguramente tendrá señor César Vázquez, hoy día se ha conocido a través del diario La República, en primera plana, que hay una comisión de la Universidad de San Agustín que afirma que el título profesional del señor Alarcón ha sido obtenido de forma fraudulenta, sin completar los requisitos solicitados para la obtención del mismo. ¿Qué piensan de esto? Otra razón más pues, para dudar de su integridad moral, ética, que exige la ley pues para continuar en el cargo. No solo eso, Rosa María, lamentablemente nosotros no pudimos preguntar eso
Ayer no teníamos el dato que acababa de sacar, pero sí hubieron otros temas claros, ¿no? Como por ejemplo también el no haber podido responder si era ético haber adquirido previos del Estado, ¿no? En su condición de vicecontralor de la República, lo cual estaba también prohibido. Finalmente lo que más lo dejó callado, creo yo, entre las preguntas que le hiciera yo mismo, fue una que si bien quiso ampararse que era un tema personal y que algunos colegas lo protegieron, creo que tratándose de un personaje que la ley exige tenga la más alta conducta intachable, moral, la mayor solvencia moral en el país, pues no podía dejar de tocarse, ¿no? Y no supo responder si era ético o idóneamente moral para ocupar el cargo de Contralor General de la República, haber mantenido una relación sentimental con una subordinada, más aún considerando de que ambos estaban cometiendo adulterio en esos momentos, cuando nació incluso su primera hija extramatrimonial, porque ambos estaban casados, y se mostró allí las pruebas de toda esta acusación, y no supo decir más que era un tema personal y que no podía contestar temas personales. Pero bueno, al margen del adulterio, que como usted sabe ya desde hace varios años en nuestra legislación no es delito, sino es causal de divorcio, pero no delito, el señor, siendo contralor, le pagó a la madre de sus 2 hijos, que eso es lo que me parece más grave, una liquidación de 127.000 soles de trabajos, con un incentivo por renunciar, que eso es lo que es inexplicable si se trata del sector público. Nosotros cuando le preguntamos sobre el adulterio no buscábamos la demostración de un delito, sino de actuar ético, que obviamente era cuestionable, porque cualquier investigado por la Contraloría y se entera de relaciones extramatrimoniales y en la forma como es acusado por nepotismo, sí, lo va a tener chantajeado y sometido para poder actuar transparentemente en una investigación. No, y además hay una discusión sobre nepotismo también, porque aun cuando no es pariente en primer grado, segundo, tercero, cuarto grado, sí es la madre de los hijos. No entonces sí, sobre la liquidación de la madre de sus 2 hijos, ya que tocaste el tema, no es solo el tema de que lo liquidó al retirarlo de la institución, sino que meses después la mamá de sus 2 hijos, esta señora en cuestión, ingresó a trabajar en la Municipalidad de La Molina, en la Oficina de Control Institucional, en un concurso CAS totalmente dirigido, hecho a su medida de la señora, donde exigían sospechosamente, por ejemplo, nomás, un diplomado de grafología, que no tenía nada que ver con las funciones que ella iba a realizar prácticamente en control institucional, donde incluso estaban dentro de las funciones ser de interlocutora con la Contraloría General de la República, y él como papá de sus hijos y con la relación que tenía, mínimamente tuvo que haberse indignado ante este hecho, o si es que no lo quiso denunciar, que debió haberlo hecho para dejar claro su solvencia moral, ¿no? Sí, bueno, bien complicada la situación del Contralor, pero sin embargo, congresista, usted de una bancada minoritaria, veo que sus compañeros de comisión del fujimorismo lo tratan muy condenciosamente, con una condescendencia al Contralor un poco extraña, ¿no? O sea, al señor Torne, que no cometió ningún delito, lo agarran a gritos, y a este señor lo tratan pues con mucho cariño. De repente le van a perdonar la vida, ¿no? Yo tengo mucha preocupación y mucho temor al respecto. Me sentí solo realmente en la comisión y no sé, no quiero pensar mal, pero también me cayó muy sospechosa la ausencia, por ejemplo, incluso del congresista oficialista Juan Chepuz, que debería ser el primer llamado a poder poner el pecho ahí, ¿no?, en la defensa del oficialismo. Sin embargo, presentó un documento de solicitud de licencia por enfermedad por 10 días, o sea, prácticamente ya no va a estar en este proceso. Ahora, no es todo eso, lo más grave, que yo y lo he hecho público ahí en la misma reunión, es de que el trato, como tú bien mencionado, por ejemplo, el día anterior al denunciante, fue pues con un tono incisivo, ¿no? Claro. Desde el primer momento se veía la intención de deslegitimar
las denuncias. Claro, Este al auditor que ha tenido la más que valentía de contar todo esto. Al auditor lo tenían pues acorralado, parecía asustado el hombre al ver tanto ataque, ¿no? Sin embargo, el trato al contralor, si bien hicieron cuestionamientos y preguntas que eran obvias, pero el tono era un tono maternal, un poco más, en realidad, para mí me sorprendió, totalmente distintos los tonos, y eso ya deja mucho que decir, me preocupa, ojalá que sea solamente una percepción mía y que al momento de hacer el informe ellos sean objetivos, sean claros y puedan votar por lo que la gente realmente espera, porque ya tenemos un contralor, creo que deslegitimado de todo punto de vista para dirigir la Contraloría. Uy, aquí nos ha hecho reír con lo del tono maternal. Congresista César Vázquez, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo va a votar su bancada en la solicitud de confianza al ministro de Economía? Bueno, nos vamos a reunir al mediodía, pues ayer no se pudo realizar, pero todo apunta, salvo que hoy salgan ideas distintas dentro de la bancada, todo apunta que nosotros tampoco vamos a dar la confianza al Muy bien. Asuman la responsabilidad. En estos puntos, claro, Alianza para el Progreso se ha pronunciado de que aquí hay hechos cuestionables para ambos, para el Contralor y para el Ministro de Economía, y creemos que ambos deberían renunciar por una cuestión de beneficio para el país, no porque ya están cuestionados por un hecho grave y que no le trae nada bien pues a la gobernabilidad del país. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros, señor César Vázquez Sánchez, congresista de la República por Alianza por el Progreso. Todo parece indicar entonces, como lo advertimos al inicio de este programa, que el ministro Tornes se va. Es una lástima, porque el ministro Tornes no ha hecho nada malo. El que ha hecho algo malo es el señor Alarcón, al cual hay que tener mucho cuidado de reunirse con él, porque va con grabadora. Tono maternal, me ha encantado. Lo han tratado con tono maternal. Hijito, ven, mi amor, mi corazón, ¿no? Cariñito, ven, siéntate acá, cuéntame. Es la frase del día. ¿No? ¿Quién te ha estado fastidiando, mi bebé? ¿No? Nos ha hecho reír. 9:06, nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos, Rosa María, hasta pero mañana. solamente decir una cosa. Vamos. Que a mí me ataquen, yo no tengo ningún problema. Feliz, encantada, los bloqueo a todos, bestial. Pero no ataquen a Radio Santa Rosa. O sea, es una radio muy pequeña, pastoral, de padres dominicos. Crearle una cuenta falsa para atacar a la radio. A Sodomco, en todo A Sodomco, sí. a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Eso tiene otro castigo, del cual yo no soy responsable. Les aviso desde ya. Así que se van a tener que enfrentar con uno bastante más grandote que yo, que ustedes y que toda la política peruana. No se fastidia a una radio de sacerdotes. Ustedes están locos si hacen eso. Muy bien, ya saben cuál es el castigo. Nos vemos pronto. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 21 de junio del año 2017. Muy buenos días, se inició el invierno, felizmente, muchos felices, por cierto. Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, oficialmente es invierno, Así es. un feliz día para todos ustedes y esperemos tener noticias más felices del Congreso de la República el día de hoy. Las cosas queman, ¿eh? Las cosas queman, Sí. por supuesto. El día de hoy hay dos, si quieren ustedes, hechos históricos importantes. El primero es la censura a un ministro de Economía. Creo que es la primera vez en la historia del Perú que se censura a un ministro de Economía solo, no en gabinetes completos sí se han censurado, por cierto, pero en solitario, y es la primera vez que un ministro de Economía pide confianza y se le niega y por lo tanto se le censura y se le obliga a renunciar. Es una censura implícita. Claro, evidentemente, los resultados son los mismos. Así es. O sea, censurado, dice la Constitución, o negada la confianza, tiene que renunciar. Entonces, probablemente Fernando Zavala asuma como ministro de Economía y primer ministro, pues está facultado por la Constitución para hacerlo, con lo cual no que se tienen que hacer muchos cambios, hasta 28 de julio,
¿no es cierto?, en los cuales sí va a haber una remoción de algunos ministros y para, digamos, refrescar el gabinete, ¿no? Pero tal cual las cosas se han presentado así de emergencia, pues parece que se va a hacer el camino. El titular es, entonces, el Congreso se tumbó al ministro de Economía y asume su responsabilidad. El Congreso, ¿ah? El Congreso. Pero seguramente mañana o pasado van a decir, no, él mismo ha renunciado porque ahí... No, él no ha renunciado. Que quede clarísimo. Eso. Y eso es lo que tenía que dejarse constancia y me alegra muchísimo, muchísimo, además, como dijo ayer Hugo Lombardi acá, que el mismo Torne haya acelerado, ¿no es cierto?, este proceso. Me imagino que nuestro monseñor no estará muy contento, así que se va a pelear con su amiga Keiko Fujimori, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que el fujimorismo, pero el monseñor se apellida Cipriani Torne, justo, igualito que el ministro, mira tú qué raro, ¿no? Son primos. Claro que son primos, ¿no? Entonces, obviamente, el cardenal no ha tenido que salir a defenderlo, porque el ministro es una persona honorable, las personas honorables no necesitan defensa, pero lo que ha dicho es una cosa que es verdad. Entonces ahora la política tienes que andar con mucho cuidado. ¿Cómo puede haber un diálogo, por ejemplo? Con grabadora. Yo te grabo y tú me grabas sobre la mesa, Claro. ¿no? Para que no haya discusión alguna de lo que dijimos y no dijimos. ¿No? Porque ya, digamos, cualquier reunión de carácter político tiene que hacerse con grabadores. O surrepticiamente. Claro. Con un equipo oculto. No, Y pero con ya... una mala intención. Claro, con mala intención. Claro. Por cierto, como decimos, este ministro, el único problema que ha tenido es ser muy ingenuo. Pensó que estaba tratando con gente igual a él. Problema clásico, ¿no? Nos pasa a todos. Cuando uno piensa que uno está tratando con gente igual a uno, comete estos errores. Pero no hay igualdad, no son pares, pues, el Contralor y el ministro de Economía, eso quedó clarísimo, luego de esa emboscada, como mismo ha descrito. Así que hoy el ministro de Economía probablemente se vaya a su casa y el Congreso, y sobre todo la mayoría de parlamentarios fujimoristas, asumirá su responsabilidad. Y si hay impacto sobre la economía negativo, bueno, pues tendrán que dar las explicaciones a sus votantes, ¿no?, en los meses que vengan. Luego también tenemos la interpelación al ministro Asombrío. Así es. Ya, que tal como están las cosas, yo también creo como Mauricio Müller que ya ni siquiera van a correr la moción de censura, ¿no? Porque ya sería el colmo. No hay espacio siquiera para... Podrían votarla de acá al 28, con las justas dentro de 4 días, ¿no? Y digamos que estamos a 21, podrían votarla a partir del 25, tenían que votar el lunes. Si la presentan hoy, tendrían que votar el lunes de la próxima semana. Y estaría muy cerca de lo que sucedió con Torne también, ¿no? No, Tendría más evidencia, pero perdóname, si lo que estás haciendo es una prueba de fuerza justamente para demostrarle al ejecutivo que tú mandas, ¿qué te importa volarte 4 ministros en un año? Y quedar en evidencia. Y quedar en evidencia, ¿qué te importa? Lo que quieres es destruir al país, ¿no es cierto? Entonces, si quieres destruir al país, bien por ti, pues, ¿no? O sea, si tu enemigo está cometiendo un error, no lo interrumpa, pues déjalo hacerlo más. ¿Para qué más? El ministro ha dicho que está bien preparado, y yo creo que sí, hay que notar, eso sí hay que decirlo, que había un bombardeo publicitario del Ministerio del Interior bien fuerte. Nosotros no recibimos publicidad del Estado, así que podemos contarles lo que quieran. En realidad no recibimos publicidad de nadie, así que podemos contarles con toda tranquilidad que sí ha habido una publicidad fuerte del Ministerio del Interior, sobre todo, bueno, sobre hechos que son también ciertos, ¿no? Sus capturas y, en fin, la desarticulación de ciertas bandas importantes, sobre todo extorsionadores, uno de los delitos más baratos de ejecutar, ¿no es cierto? Porque lo único que te hace es un teléfono, ¿no? Y esta modalidad de crimen se realiza sobre todo desde las cárceles, y por lo tanto necesita un gran trabajo de inteligencia, y yo creo que eso es lo que está comenzando a formarse dentro de la Policía Nacional, que creo que es bien importante, de atacar al crimen con inteligencia. Que ya hubo en la historia, ¿no? Ya la policía Mira, realizaba esa labor. Yo siempre he por mucho dicho, tiempo. Ismael, cuando la policía quiere, puede. O sea, mira, se atraparon a Abimael Guzmán y esa fue la policía, no Exacto. fueron las Fuerzas Armadas. Pueden hacer cualquier cosa, o sea, sí pueden. El problema es que están desbordados, evidentemente, ¿no? Ese es un problema, están desbordados por la cantidad de, digamos, de criminales y bandas y, en fin, de delito que hay. Y la segunda es que si ser delincuente te sale más barato que ser honrado,
¿no es cierto? Vas a ser probablemente delincuente en el análisis costo-beneficio. O sea, si nadie me chapa, si no tengo una pena que pagar, si puedo seguir delinquiendo sin que nada me pase, entonces sí, pues el crimen tiene incentivos. Entonces tú tienes que tratar de desincentivar el crimen. Eso no quiere decir que los criminales van a desaparecer. En las sociedades más ricas, más avanzadas, más prósperas, también hay criminales porque, digamos, el mal existe, es lo que siempre explico, ¿no? La tendencia al mal en el ser humano es propia de su naturaleza. O sea que no hay posibilidad alguna de que uno desaparezca el crimen, pero el crimen puede ser reducido a su mínima expresión para tener una sociedad donde, bueno, todos podamos vivir más o menos con cierta sensación de tranquilidad y bienestar, ¿no? Usted podría caminar como por las calles de una ciudad australiana, ¿no? Donde sabes que no te va a pasar donde nada. puedes hablar por teléfono en la calle. No hay nadie tampoco, pero no importa. Dejas tu bicicleta en la calle y nadie te la roba. Sí, eso es una cosa, miren, completamente de otro mundo, ¿no? Por eso uno se va a esos países lejanos, esto es de otro mundo, ¿no? Pero ese mundo existe, ¿eh? O sea, es posible, ese mundo es posible. Pero efectivamente hoy se va a evaluar el pedido de confianza de Torne y hoy también se va a discutir la interpelación al ministro Basombrío. ¿Qué pasa con el Contralor? Hoy día vamos a hablar con un congresista que estuvo ayer justamente en la entrevista al Contralor. Un hombre que ha dicho que fierros ni que fierros. 8 carros es lo que uno se compra normalmente para renovar su parque personal, ¿ya? De verdad, no, cada día más tropieza más, ¿no? Y su abogado dijo que no había denunciado antes a Torne porque no tenía pruebas. ¿Cómo que no tenía pruebas? ¿Él no estuvo presente en la reunión? ¿No basta con su palabra? No, parece que para el Contralor su palabra no bastaba. Entonces necesitaba una grabación, que él mismo ha hecho, que niega haber hecho, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién la ha hecho? En todo caso, nos extraña justamente la actitud que ha tomado el fiscal, porque si ya el abogado venía participando con anterioridad en la propia investigación, claro, no entendemos por qué el fiscal rechazó la participación en esta diligencia. Entonces yo creo que aquí lo que ha habido es una vulneración al debido proceso de la había sido acreditado, ¿no?, para ambos. Sí. ¿Durante todo el proceso de investigación? No durante todo, pero en una etapa. Me parece que de diciembre del año pasado ya había estado el doctor Julio César Espinosa fue acreditado como abogado de la señora Keren Heredia. ¿Y de Ollanta también? También el señor Ollantumala. Si bien es cierto, el señor Espinosa no es el abogado principal, porque el abogado principal es el doctor Pedraza, pero digamos participaba en alguna diligencia, porque como tú sabes, muchas veces a los abogados se nos cruzan las diligencias. Claro. Y muchas veces tú le puedes encargar a otro abogado, ¿sabes qué? No, y además normalmente para que se sepan, ¿no? Si tú trabajas, por ejemplo, con un estudio de abogados, acreditan a 3 o 4 abogados del estudio para que se alternen en las diligencias, ¿no? Y es completamente válido, por eso nos llama poderosamente la atención esta actitud. Yo creo que acá el fiscal está actuando mal. Y no solo es este tema, porque también ha trascendido en los medios de comunicación que en el único caso donde el Ministerio Público se ha comprometido a no tomar acciones legales es en nuestro caso. Como tú sabes, el Ministerio Público ha suscrito un convenio con el Ministerio Público del Brasil, en la cual ha señalado que no va a tomar ninguna acción legal contra el señor Marcelo Odebrecht ni contra el señor Balata, porque están declarando, pero solo en nuestro caso. Esa actitud o ese comportamiento que no lo ha tenido, por ejemplo, en los otros casos, como el caso del Callao, como el caso de las CIRSA, como el caso del tramo 1 del tren eléctrico. Es decir, vemos cómo en nuestro caso el Ministerio Público le presta mucha atención y los otros casos está siendo más flexible, más light. Pero los otros casos los están procesando también. No es cierto, pero ¿por qué en nuestro caso les da mayores garantías a los que declaran frente a los otros casos? Yo creo que la justicia para todo debería ser igual. En todo caso, ya sé, pero digamos, deberían tener una lo que misma usted línea me de está diciendo, conducta, ¿no? Señor Castañudí, entonces que usted se homologa a los demás casos. No tanto que nos homologamos, todas sino... todas estas personas que son acusadas de corrupción están bien acusadas de corrupción. No, lo que ¿Y ustedes también entonces? Lo que nosotros decimos, ¿por qué el Ministerio Público le da garantías a los que declaran y en los otros casos no le da las mismas garantías?
¿Por qué en los otros casos le dice, sabes qué, declara y si se resulta responsable, vemos después si te investigamos? En este todos los caso, demás casos no hay duda de la culpabilidad. no, definitivamente. Ya, entonces lo que usted me está diciendo en el caso de digamos, la persona que usted está representando esta mañana, tampoco hay duda de su culpabilidad. No, lo que nosotros hay una denuncia. Y tanto es Metiéndose así. en Honduras, ¿ah? No, yo creo que no, porque vemos cómo el Ministerio Público creemos que hay un ensañamiento contra nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, este doble rasero? ¿Por qué en unos casos no se compromete el Ministerio Público frente al Ministerio Público de Brasil? Dice, vamos a ver Bueno, de usted las comprenderá que se investigaciones. tratan de presidentes de la República. Lo que le interesa al Estado peruano es obtener, ¿no es cierto?, las pruebas que incriminen a los expresidentes de la República en graves actos de corrupción. Mira, en primer lugar, Toledo, García, Humala, Fujimori, en fin, no importa cuál. O sea, mira, lo que más importa a la sociedad peruana es que mientras más alto haya sido el cargo, ¿no es cierto?, y se pueda probar una participación en un hecho delictivo, eso sea público. Lo que menos importa es que él, no sé, pues subdirector de una dependencia vaya preso cuando puede llevar preso al ministro. no, lo que pasa, Rosa María, o sea, lo que nosotros criticamos, nuestro cuestionamiento es por qué en un caso el Ministerio Público actúa de una manera y por qué en otros casos Porque son fiscales actúas diferentes. distinto. Usted ¿no? sabe perfectamente que son fiscales No, diferentes. porque ¿sabes por qué? Porque Que no en todos los casos no, se usa porque- el mismo fiscal. porque Algunos cuando están por corrupción, otros están por lavado de activos. En el caso de ustedes, están es por lavado de activos, por financiamiento de campaña. Exactamente. Pero ustedes acuérdate, están con otro fiscal diferente. No, y No ahí están con- justamente quiero precisarte. ¿Por qué? Porque siempre actúa justamente el fiscal que ve el tema de cooperación internacional, que es el doctor, me parece, Actúa, pero no es el titular de la acción. O sea, ahí- está bien, pero digamos es el que se celebra el convenio, Yo porque hay sé, un pero convenio del Ministerio Público de Perú con el Ministerio Público de Brasil. Claro. Entonces pero el ahí hay convenio una es para atrapar a participación. los peruanos, pues. Sí, pero está bien, pero no es para lo que meter presos nosotros- a los brasileños. sino No, para está meter- bien, pero lo que nosotros decimos, ahora, porque esto se da supuestamente en el marco de colaboración eficaz, finalmente tiene que ser aprobado por el juez. No, sí, Porque- por supuesto. pero en este caso no. O sea, No. Entonces, Lo que acá, pasa es que acá acá hay, el Ministerio Público... señora Señor, ese tema ya lo hemos explicado, es un tema procesal complejo. El problema es el siguiente. Como usted comprenderá, en el Perú no hay normas de inmunidad total, ¿no es cierto? No las hay, como sí aparentemente hay en el Brasil. Acá el juego del fiscal es mucho más corto, más pequeño del que tiene un fiscal en Brasil, aunque las normas se parezcan mucho. Entonces, un fiscal no puede ofrecer de plano que una persona va a ser exonerada de toda pena porque tiene que pasar por un juez y ese acuerdo tiene que ser aprobado por el juez. Exactamente. Bueno, te cuento que en este caso... Entonces, ¿qué es lo que pasa? El señor Barata, ¿no es cierto?, y el señor Odebrecht no han pasado aún por el juez porque ellos mismos no quieren pasar por el juez. ¿Se da cuenta? Porque les tienen que garantizar. Y la Fiscalía peruana no puede garantizar lo que el juez va a hacer. Claro, pero por eso te digo... Ese es el problema mira, grave. te comento... Y eso les conviene a ustedes, pero eso no quiere decir que esté bien. No, te comento... Yo estoy en nuestro esperando que caso- una norma legislativa le dé más juego al fiscal, a los fiscales, para que justamente puedan negociar mejor con todas las garantías para los brasileros, porque a los peruanos no nos interesa meter presos al señor Odebrecht, él ya tiene su condena allá. Claro. Lo que nos interesa es saber quiénes fueron los que recibieron acá. Bueno, te cuento que en nuestro caso, el fiscal Juárez Atoche, conjuntamente con el fiscal, digamos, que ve el tema de cooperación internacional, le han garantizado tanto al señor Marcelo Odebrecht como al señor Barata que no le van a iniciar ninguna acción No, legales sí, por supuesto. por justamente las Sí, declaraciones, porque han digamos, ido a que están Brasil, dando. han filmado un documento. Por Porque eso- usted sabe que ese por eso documento no tiene Brasil- valor, ese documento no tiene valor judicial, puede tener valor para la fiscalía, pero no también, no tiene valor ¿por qué? judicial. Porque ahí tú estás Porque el juez- renunciando, no, perdón, pero ahí tú estás renunciando a una facultad que tú tienes como Ya Ministerio sé. Público, que es justamente la facultad de lo que se llama del ejercicio de la acción penal. Yo lo sé, Yo creo pero que digamos, no podría a ver, renunciar de manera tan vamos alegre, a ¿no? explicarlo de otra manera para que la gente lo entienda. Efectivamente, si una persona no es acusada por un fiscal, efectivamente no puede ser llevada ante la justicia. Así es, o sea, que es primero huevo la gallina, primero la acusación fiscal, después te llevan a la justicia. Claro, Muy porque bien. el monopolio de la acción penal la tiene el Ministerio Público. Hasta ahí está clarísimo, todo el mundo nos entendió. El problema es que para acusar a Ollantumala o a Nadine Heredia se necesita que ese testimonio del señor Barata o el señor Odebrecht, ¿no es cierto?, se materialicen de alguna forma en el Perú.
¿ok? Si los van a llevar con ese testimonio, pero sin una colaboración eficaz, yo creo que van a tener muy pocas probabilidades de tener éxito. A ustedes les convendría muchísimo, pero van a tener muy pocas probabilidades de tener éxito, ¿ya? Y eso es probablemente lo que supongo que ustedes quieren. Ahora, si se les lleva con una colaboración eficaz, son colaboradores calificados por un juez, por lo tanto su testimonio tiene muchísimo valor que la de un mero testimonio. Claro, por eso te digo, Esa es la razón por la que la Pinchi no fue testigo, nada más, sino fue colaborador eficaz. claro, Ya, marco no era legal cabecilla, de esa época, no era cabecilla, era una persona que era efectivamente una testigo de los hechos, pero había participado en algunos hechos de corrupción, se le exoneró de la pena por el juez, se le dio la calificación de colaborador eficaz, y al ser colaborador, como son ellos allá, delatores premiados, exactamente igual, su testimonio tiene un peso y una contundencia. ¿Por qué? Porque no pueden mentir. Un testigo a cortes y bermudas, que la verdad que es bastante ridículo en verano, debe ser un cartel viejo, y solamente con manga acero, que se refieren a la manga cero. Ah, manga cero, ok. Ya, pero como no saben escribir, Acero. en el Poder Judicial ponen manga acero. ¿Qué tal? Como el acero, como el metal, acero. Ya. Muy bien. Y sandalias con Z. Sandalias. Son unas sandalias. ¿Ya? Entonces, miren, si ese es el Poder Judicial, ¿ya? Si eso se escribiera, yo entiendo, en una escuela primaria rural, ¿no? Igual, Igual es una mal, escuela, ya, ¿no? es una escuela. Y pasa, ¿eh? Claro, y pasa, Sí, en fin, sí. pero lo escribe un niño, uno entiende, está aprendiendo el niño, hay que corregirle, ¿ya? Pero en el Poder Judicial, por eso es que las sentencias, como dice Rafa León, en la sentencia que le dieron a él, parecen escritas por Tarzán, ¿no? Mi Tarzán, tú Jane, o sea, es una cosa así como, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, manga cero. Nos vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar del interrogatorio al señor Contralor de la República. De todas maneras, con ustedes va a estar con nosotros un congresista de la República, César Vázquez Sánchez, integrante de la bancada de APP, de Acción para el Progreso, que estuve haciéndole algunas preguntitas ayer al Contralor con Alarcón, que lo pusieron un poquito nervioso, no mucho, ¿ah? Poquito nomás. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Un canal en YouTube. Este canal se llama Sodomco y publica estos programas de Rosa María Palacios, A Pensar Más, y también los de la Orden Dominica. No tenemos otro canal, por si acaso. Hay un canal pirata que había salido ayer, te cuento, Rosa María Palacios, y estaba difundiendo el programa y tergiversando algunos comentarios, que ya ha sido felizmente anulado. Bueno, muchas gracias a YouTube, que nos han respondido rápidamente. Este tipo de maniobras las vamos a ir viendo cada vez más seguido. Significa que este programa humilde que se transmite desde un convento se ha vuelto más importante de lo que creíamos, y que molesta a mucha gente, lo cual nos alegra mucho, porque el trabajo del periodismo es molestar a alguna gente en el poder. Entonces, mientras más poderosa es la gente y más se molesta, mejor todavía. Yo presumo que esto es debido a una maniobra iniciada el día de ayer, y que será desenmascarada pues muy rápidamente, así que no hay que decir más que eso. Las personas que nos siguen saben cuál es la línea que tiene una radio pastoral, y seguiremos en esa línea. Ahora, hay un asunto que me preocupa mucho mientras vamos a la conversación sobre el Contralor, y es el tema del financiamiento de los partidos políticos. El día de ayer, la congresista Donaire del Fujimorismo ha alertado a la opinión pública sobre el debate sobre el financiamiento prohibido, y cómo este está tomando una senda pues muy distinta de la que se pensó en la subcomisión que ella presidió. Hay un problema serísimo, lo hemos dicho 100 veces, en el financiamiento de campañas políticas. ¿Qué es lo que se teme? Que el dinero del soborno, de la corrupción, del narcotráfico, hasta del terrorismo puede entrar en una campaña política y financiar una candidatura. Muy bien. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Pues en la última campaña, muy poco tiempo antes de la campaña, salió esta ley, ¿se acuerdan ustedes?, que prohibía las dádivas. La ley que hizo que Acuña salga de campaña. César Acuña salió de campaña por 10.000 soles que entregó a una comunidad para levantar una pared, ¿no es cierto?, contra huaicos. Como él decía, me fui no por choro, sino por generoso. Pero en fin, el asunto que estaba prohibido y se fue.
El asunto ahora es que eso ya no se va a prohibir necesariamente. Y asuntos como prohibir que narcotraficantes, ¿no es cierto?, o terroristas o corruptos financien campañas políticas, solamente está limitada a los sentenciados, más no a los investigados, por ejemplo. Obviamente, yo soy más radical en esta materia que lo que era la subcomisión. Yo creo que deben ir presos el candidato, su tesorero y el que le aporta subrepticiamente, o sea, toda la banda completa. Pero bueno, nadie me ha hecho mucho caso en estos años, ¿no? Por eso, cada vez que alguien dice que fulano, mengano tienen que ir preso por recibir fondos de campaña, digo, ¿y dónde está el delito en el Código Penal? Claro. Hace años que digo, tienen que ponerlo. Este Congreso no lo va a poner, ni el que venga, ni el anterior, ni ningún otro. ¿Por qué? Porque este es un contubernio entre todos los partidos políticos. Porque si ponen eso, no hay forma de que financien sus campañas, que valen muchísimo más, pero muchísimo más de lo que declaran a la OMPE. Lo que declaran a la OMPE normalmente no alcanzan ni para cubrir los gastos de publicidad en televisión. Entonces, sí, por lo menos, hay acá una discusión. Y la otra, que es más entretenida todavía, es que la congresista letona, que últimamente está muy creativa, propone que los fondos públicos que tienen que financiar los partidos políticos en su mantenimiento también financien las campañas. Mira la cara de Ismael, ¿mis impuestos a financiar campaña? ¿Qué? Bueno, también está proponiendo eso. Entonces, tenemos ahí un asunto grave, porque la ley electoral no puede pasar así como así nomás. En unos minutos vamos a estar con el congresista, me acaban de avisar, César Vázquez Sánchez, para hablar sobre el tema del Contralor. Pero reitero, sí es muy, muy inconveniente, ¿no es cierto?, que este tema no se sincere. Bueno, hay países que no permiten el financiamiento privado, ¿eh? Que esa es otra solución. Claro. A cada uno le dan una plata. Tú no tienes financiamiento privado, pues ni para el polo, ¿eh? No hay carteles, no hay nada. Tienes tantos minutos de televisión nacional, listo. Todos igual. Y úsalo como quieras. Obviamente en una franja, ¿no? De 8 a 10 de la noche, punto. Y en radio de 6 de la mañana a 9 de la mañana, punto. Eso es todo lo que tienes. No llenas de papeles las calles, no pones politos, no repartes tuppers, nada. Y al que lo hace, pierde la inscripción. Esa es la sanción, pierde la inscripción. Y perder la inscripción, esa sí es una sanción bien común, ¿ah? Claro. En casi toda la legislación comparada. Tal vez no la legislación penal, pero sí la legislación de perder la inscripción, eso es bien común. Al que reparte tuppers, perdiste la inscripción. Al que tuppers con plata adentro, pues, con 10 soles cada tupper, ¿no? Tienes que ser, pues, ¿no? Entonces, a lo que voy es que este es un tema serísimo que puede redefinir las próximas elecciones, que obviamente yo creo que van a ser mucho más austeras porque ya no hay constructoras brasileras que le den a todos, como dijo el señor Odebrecht, papá, nosotros lo hemos dado a todos los partidos, en todos los países, o sea, a todos, o sea, millones de millones gastados. Entonces ya no van a haber constructoras brasileras que les den a todos. Las elecciones en Brasil van a ser muy distintas también, sí, claro. No van a ver, se va a notar, ¿no? Pero y tampoco hay empresas públicas, porque Latinoamérica se ha privatizado también, entonces ya no tienen de dónde sacar, ¿verdad? Ese es el tema. Claro. Entonces no hay ni coima ni empresa pública. En ese lado de la ley sería muy conveniente, pues, ¿no? Claro. Pero sí, se va a quitar el incentivo. Exactamente. El incentivo que podría sale, ser hasta perverso ese incentivo. Siempre lo es, pues, porque al final el que te da busca, salvo que sea pues el que da algo, por ejemplo, si tú das en la colecta de forma anónima en la iglesia, esperas que Dios mire, ¿no es cierto?, tu limosna y tenga piedad de ti, ¿no es cierto? Eso es lo máximo. Realmente no se necesita ser pues un detective muy afilado, ¿no? Si no fue Torne y estaba Eli Torne, entonces ¿quién grabó? No, los asesores del MEF. No creo, ¿no? No se necesita CSI para esto. CSI, ¿no? O sea, digamos, no hay que invertir mucho en inteligencia, ¿no es cierto? Y también hay que decir que ayer en la comisión especial, en la subcomisión especial creada dentro de la comisión permanente para que en 15 días se investigue, se evalúe la situación del Contralor, bueno, por momentos parecía
no sé, ¿no? ¿Te has visto esa escena donde doña Florinda le dice al profesor Girafales, ¿desearía usted una tacita de café? Claro. ¿Ya? Después de usted, así parecía la reunión, ¿no? Nada pasaba con el Contralor. Si los presentes hubieran tenido el lenguaje que tuvieron frente al ministro Torne, ¿no es cierto? Otra hubiera sido la cosa. Pero no, era de ay, bueno, así es la vida, pues, qué pena, ¿no? Tiene sus fierros el Contralor, tiene sus fierros, pues, el Contralor, le gustan los fierros, ¿no? Él compró 8 carros solo como vicecontralora, nada más, sin contar los de sus hijos, que, bueno, acá hay una contradicción, ¿no? Porque ponte de acuerdo, si tus hijos son independientes a los 18 años, entonces, ¿para qué necesitas 8 carros? Claro. ¿No es cierto? Ya son independientes, pues los muchachos, ¿no? Hacen sus propios negocios, ¿no? Ellos también compran y venden carros, y esos carros no tienen nada que ver conmigo. Perfecto. Entonces, ¿por qué compras 8 carros? Si vives con tu esposa, con un pie manejas un carro y con el otro pie el otro, ¿cómo? Lo manejas de a dos. No se puede, ¿no es cierto? Obviamente, ese es un negocio, ¿ya? No sabemos tampoco con qué resultados, porque lo que declara el Contralor haber recibido por la venta de sus fierros es bien poquito, ¿no? No cuadra, pues, o sea, tú lo vendes, lo traes, lo importas, ¿no? Lo importas, ¿ah? Corres con todos los gastos de importación, lo mejora supuestamente, los arregla porque le gustan los fierros, ¿no? Los trabaja un poquito, ¿no? Y los vende al mismo precio que los compra. 1.000 soles más, $1.000 más, por no era como era para cubrir gastos corrientes, nomás dice que era la platita, ¿no? Y encima tenemos hasta el título del Contralor cuestionado el día de hoy. O sea, ya no solamente es que se sacó 11 en todas las clases, no solamente es que se demoró 18 años en ser Contralor, ahora su título está cuestionado también. Y lo dice la propia alma mater, la Universidad Nacional San Agustín. Dice que no se grabó ahí, ¿no? Así es. Disculpe que me ría, pues ya pues. Lo ha hecho de modo fraudulento, han dicho. Imagínate. Ya pues, o sea, disculpen, ¿no? Hay que decir, dicho sea de paso, que la UNSA es la universidad que tenía como auditora a su prima. O sea, tenía todo cubierto, porque, digamos, ya no es la auditora, ya la sacaron, no sé si él o ella se fue, pero el asunto es que ya no está. Y justo la universidad donde él estudió, la universidad donde coloca a su prima como auditora, esa universidad dice que su título se obtuvo con métodos fraudulentos. Ese título obtenido 18 años después, ¿no es cierto?, de entrar a la universidad, como que no hizo una carrera, hizo una caminata. Unas pausitas. Con varias pausitas. No tiene nada de malo, hay gente que se muera años sacando su título, pero... Por 10.000 problemas, por ¿no? 10.000 problemas económicos, de todo tipo, pero, digamos, no, pues se aspira a ser Contralor de la República, ¿no? Si esa es tu aspiración máxima, ¿no? Y lamentablemente esto no fue evaluado con corrección, hay que decirlo, con el rigor que se dio a examinar en el Congreso pasado. Por el apuro de dejar un Contralor puesto, ¿no es cierto?, que por supuesto haber convencido a los Humala de que les iban a cuidar las espaldas y ese tipo de promesas vanas, y a la mañana siguiente llegaron los Fujimoritas y ahora soy de ustedes, bueno, con esas promesas vanas, pues seguramente lo eligieron a toda carrera, pero en realidad fue una mala elección. Ojalá que sea una buena elección la próxima vez. Una persona que por lo menos haya tenido una carrera académica más o menos pues potable, digo yo, ¿no? ¿No? En los plazos establecidos. No, nadie le pide que sea un genio, pero además, digamos, con todo respeto por los contadores, no necesita ser Einstein para estudiar contabilidad, es una carrera como cualquier otra, como derecho. Si ustedes me dijeran que están pidiendo que para Contralor sea, pues, no sé, astrofísico, bueno, ya, complicado, ¿no? No tenemos muchos en el Perú, pero contadores buenos creo que tenemos muchísimos en el Perú, ¿no? No es tan difícil. Entonces, supongo que alguien, pues, podrá llenar los zapatos del Contralor. Si es que lo destituyen, que es lo que corresponde hacer a la comisión permanente, ¿no es cierto? Según el debido proceso, por supuesto que según el debido proceso. ¿Se cumplirá el debido proceso? Se está cumpliendo porque, miren, el señor no puede decir que le han negado el derecho a la defensa, porque ya lo de ayer ha sido francamente gracioso, ¿no? No parecía así que tú digas qué bárbaro, qué agresividad, qué mala leche, qué maltrato, ¿no? Cómo han maltratado a este pobre hombre. No era lo que se veía, ¿no? Entonces, si es así,
supongo que no negará que ha tenido derecho. Además, se ha presentado con abogado, se ha presentado en los plazos debidos, o sea, ha tenido un montón de tiempo para preparar su defensa, no se le ha hecho correr, ni mucho menos. Y supongo que los fujimoristas, pues son los que cortan el jamón en el Congreso, porque sin su voto no se puede hacer nada, decidirán pues que se tiene que ir, ¿no? O sea, que ya votaron al ministro Torne, ya lo van a votar esta mañana, o sea que, pues, ahora, siempre y cuando, o sea, nunca se sabe, ¿no? Porque hay una cosa que va a pasar probablemente esta mañana, y es que todos los fujimoristas se abstengan, ¿ya? Entonces tienes, no sé, pues, 80 abstenciones y 20 votos a favor. Igual no te han dado la confianza, pues tienes que tener la mitad más uno. Pero se lavan las manos. Exactamente. Ajá. Pero van a hacer creer, ¿no? Nosotros no hemos votado en contra, no hemos dicho que no, nosotros nos hemos abstenido, ya pues papito, es lo mismo, pues. Es un truco legislativo, lo quisieron hacer con, acuérdense ustedes, lo quisieron hacer con Ana Jara, y finalmente tuvieron que votar, porque era un truco muy, muy obvio, y bueno, finalmente tuvieron que votar. No sé si hoy día puedan hacer eso, porque hoy día el Congreso no tiene mayoría del partido de gobierno, pero como para ponerse firme, tiene que votar, ¿no? Pero lo que está claro es que sí, no le van a dar la confianza, aun cuando se abstengan, y va a quedar claro que son ellos, los congresistas del fujimorismo, el APRA y Acción Popular y Frente Amplio, que en esto ha sido furgón de cola, los que son responsables de tumbarse al ministro de Economía, y que queda así apuntado en la historia del Perú, y que son los responsables, sin Frente Amplio, de tumbarse al ministro de Educación, y que fueron los responsables de forzar la renuncia del ministro Vizcarra, y que serán los responsables de tumbarse al ministro de Asombrío. O sea, así de claro. ¿Por qué evaden su responsabilidad? ¿Quieren ser los malos de la película sin ser los malos de la película? No, pues, el papel de malo te lo tienes que poner completo, pues, ¿no? O sea, no haces de malo sin ser malo. Claro. No. Tú eres el malo, perfecto. Asume tu papel de malo y ya está. Y bueno, los ganapanes están muy ofendidos. Qué horrible. Han corrido al diccionario a buscar qué quiere decir ganapán. Por lo menos han aprendido un término de los que ya no se usan hace mucho tiempo, ¿no? Los han acusado de ser muy viriles. Eso es lo que no se han dado cuenta. Pero en fin, no lo han entendido. Acabo de poner en Twitter, dicho así de paso, un cartelito muy gracioso, de esos que se ponen en dependencias públicas. Este es del Poder Judicial, señalando que no se puede entrar pues en show, como que puedes buscar, porque nadie se va a enterar de que la estás dando, ¿no es cierto? Porque además la Biblia dice bien claramente que si tocas una trompeta delante tuyo, ya obtuviste tu premio de la tierra, chao. ¿Ok? El que da para una campaña puede tener fe en ese proyecto político. Mira cómo se ríe Ismael. Pero son los menos, pues, ¿no? La mayoría está buscando un beneficio posterior. Hay Pequeño, casos, hay claro, casos de que sí, claro. en verdad hay fe en ciertos políticos. Hay fe, claro, Sí. siempre puede haber fe. Casos conocidos incluso. Claro, hay casos de fe profunda, ¿no es cierto? Pero buscan algo. Entonces, por lo tanto, el financiamiento de partidos políticos es un tema central en la reforma electoral, pero central. El que más problemas ha traído, porque además de introducir el narcotráfico dentro de la política peruana, el narcotráfico, que es un tema serio, ¿no es cierto?, también hace que el piso no sea plano para todos, y debería serlo. Es como si tú, pues, no sé, quisieras hacer un partido de fútbol, ¿no es cierto?, en que, digamos, la mitad de la cancha tenga todas las comodidades y la otra no tenga hueco, no sé, complicado, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, se tiene que más o menos nivelar. La pregunta siempre ha sido, ¿quién lo tiene que nivelar? ¿El Estado o las propias personas que apoyan una causa? En teoría, las propias personas que apoyan una causa. Pero, dado que las propias personas que apoyan una causa no están en este momento en el Perú claramente identificadas y no se les puede identificar, porque los partidos no existen en realidad, son diminutos, entonces parece que el Estado va a tener que intervenir a regular activamente esto. En otro congreso, porque con este congreso fujimorista, imposible. Si ellos han vivido de este sistema. Han vivido de este sistema en 2 campañas nacionales y esta sería su tercera campaña nacional. Ni hablar, pues. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para hablar de qué pasó con el Contralor ayer y sus 40 carritos, los últimos, ¿no? Porque en realidad son como 90 si se consideran los de sus hijos. Vamos a una pausa y volvemos.
8 de la mañana, 32 minutos, continuamos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, y también con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todas ellas. Bueno, vamos a estar en un momento con el congresista César Vázquez Sánchez, congresista de Alianza para el Progreso, no Acción para el Progreso, lo dije mal, para hablar sobre las preguntas que le hicieron ayer al Contralor. Preguntas que, bueno, reflejaron algunas contradicciones, ¿no? Porque, fíjate, del 2013 al 2016, el señor se compró 8 carros para renovar su parque automotor. Yo no sabía que las personas teníamos parque automotor, pero claro, si tienes que comprarte 8 carros solo para renovarlo, en el caso de él sí debe tener parque automotor, ¿no? Entonces yo quiero saber qué tamaño es el garaje del Contralor, ¿no? ¿Dónde vive? O sea, de verdad, 8 carros, ¿cómo los mete? 8 para renovar 8, no sé, supongo, ¿no? Entonces, en 3 años, porque nadie cambia de carro, pues, cada 6 meses, ¿no es cierto? No es que... No suma, pues, no suma. Y además, a pesar de todo, de repente los compra muy viejitos, muy chancados, no sé, los tiene que vender rápido. No suma, Contralor, no suma. Y que además nunca desarrolló actividad lucrativa, contradiciendo la entrevista con Daniel Llovera, que vio todo el Perú, en la que dijo que sí, pero que los vendía para cubrir sus gastos corrientes. Dijo, no, esto cubre, saco poquito, porque cubre los gastos corrientes. Así te hayan pagado un sol, porque ya se dio cuenta, pues ya llamó un abogado, ya, es la actividad lucrativa, pues. Entonces ahora cambia de versión. Parece que se lo hicieron notar esa parte, sí, en el Congreso de la República, ¿no? Y sobre la señora, que es la madre de sus hijos, a la cual entregó 127.000 soles de indemnización, ¿no es cierto? Y es la madre de dos de sus hijos, aparte de los hijos que también compran y venden carros, porque estos son más pequeños, felizmente no los ha hecho vender y comprar carros todavía, porque no tienen 18 años, dijo que esa era la plata que le tocaba, ¿no? Y bueno, esa era parte de un incentivo para renunciar, que esa es una barbaridad de la que hay que hablar más en serio en el tema del derecho laboral del Estado. O sea, cuando se comiencen a pagar incentivos por renuncia en el Estado, lo único que tenemos es la puerta abierta a la corrupción. Totalmente, porque fíjate, o sea, si yo tengo régimen laboral privado en el Estado y digo, me quieren despedir, perfecto, que me paguen una indemnización por despido, como en el régimen laboral privado, ¿no? Claro. Entonces me pongo de acuerdo con mi jefe, pues. Entonces le digo, ¿cómo es? No me gusta tu cara. Ya, perfecto, págame, y te doy tu alita, pues. Ya, entonces dame 15 sueldos y 3 son para ti, 12 para mí, y así quedamos. Y como no es la plata del jefe, porque no es privada, sino es del Estado, al jefe le importa un pepino. Entonces comienza a repartir incentivos como loco sin un marco legal. Eso es gravísimo. Y eso ha pasado. O sea, en el gobierno de Alan García ya pasó. ¿Se acuerdan ustedes del caso del señor Barrios y Pensa, que tuvo que renunciar al seguro para ser ministro de Estado? Le pagaron por despedir intempestiva 12 sueldos, no es broma. Entonces, ¿cómo le van a pagar por despedir intempestiva 12 sueldos si está renunciando para ser ministro? Además está renunciando, nadie lo ha despedido intempestivamente. Digamos, eso es lo que pasa con este tipo de cosas. Y que el propio Contralor, que tiene que velar por la legalidad del gasto, justifique una acción, pues ese es un problema. Muy bien. Está con nosotros el ex congresista Santiago Gastañaudí para explicarnos algo muy extraño. El día de ayer, el presidente Humala, expresidente de la República, y su esposa estaban citados, como en muchos otros procesos, tienen como una docena de procesos, a declarar ante el fiscal. Este caso es el caso de Odebrecht y los 3 millones de dólares dados para la campaña. Estaban citados uno tras otro. Y cuando llegó la señora Heredia, pues trató de acreditar el mismo abogado que tiene su esposo y le dijeron que no. Y la diligencia se suspendió. Y cuando llegó su esposo, también le dijeron que no y la diligencia se suspendió. ¿Qué pasó, congresista Gastañaudí? Trata de explicarnos a usted qué es lo que pasó ayer, que no se ha entendido claramente. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, en primer término, no es que recién se estaba acreditando al doctor Julio César Espinosa. El doctor ya estaba acreditado. Es más, ya había participado de algunas diligencias, tanto ante el juzgado que despacha el juez Concepción Carguancho y también diligencias, informes orales ante la Sala Penal Nacional asesorando a la señora Nadine Heredia. Ahora, nos llama poderosamente la atención cómo el fiscal
el momento en que se iba a practicar la diligencia, rechaza la participación del Ahora, abogado. para que quede claro, este abogado ya había sido acreditado en este proceso. En esta investigación, sí. En esta misma investigación, sí. O sea, no en otra, no. En No, esta. en esta investigación. Es más, en el peor de los casos, aun cuando recién lo hubiera estado acreditando, yo creo que es un derecho válido. No sé, sí, yo también creo lo mismo. Definitivamente, pero en fin, ¿no? Como decía el doctor César Nakazaki, que a nadie lo va a acusar, puede ser un malista, ¿no? Un abogado puede ser abogado de dos personas en el mismo proceso mientras no tengan intereses contradictorios. Así es. Exactamente. Si yo soy el asesino, ¿no es cierto? Y digo que no lo soy, y el del costado dice que yo soy el asesino, los intereses son contradictorios. Ahí ¿no es sí, cierto? digamos, podría existir alguna incompatibilidad, pero en este caso no hay incompatibilidad porque se trata justamente de una pareja de esposos que está siendo investigado ante el Ministerio Público. Ahora, pero ¿cuál como es te la digo, justificación del fiscal? Es que lo que yo simplemente dijo, como se trata, digamos, de parte, según él, digamos, que tienen, digamos, intereses contradictorios, no permitió la participación del ¿Por abogado, qué tiene intereses contradictorios? según el fiscal. O sea, Pero realmente, eso no lo decide cada una de las partes. por supuesto, en todo caso,